Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestro curso de cuidados paliativos espirituales. Hoy, como siempre, con temas súper increíblemente poderosos para la vida de cada uno de ustedes. Vamos a esperar que se conecten a este webinar tan interesante del día de hoy. Vamos a tener el tema de las enfermedades de las mujeres. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué es tan difícil a veces hacer un buen control de las enfermedades? ¿Qué nos hace propicias a enfermarnos de determinadas patologías? Porque no son las mismas las enfermedades en los hombres que en las mujeres. Entonces, tenemos que mirar bien qué es lo que hacemos nosotras para enfermarnos también. Somos exitosas en eso. Entonces, en el momento en que entendamos toda esta situación y seamos conscientes que hay, como dice el nombre del webinar de hoy, hay prioridades que tenemos que evaluar en nuestra vida. Es en ese momento cuando podemos empezar a virar el curso de la enfermedad. Entonces, buenas noches a todos los que se están eh, conectando en este momento. Vamos a esperar que nuestro grupo crezca para que empecemos todos a manejar el mismo lenguaje al tiempo. Esperando que estén todos bien, que sus cuarentenas sean fáciles de cumplir. En muchos países seguimos con este tema de la pandemia. Y sabemos que es muy difícil a veces cumplirlo por la cuestión económica, porque todos tenemos necesidades, pero créanme que hay alguna razón importante para todo eso que tenemos que encontrar y eso nos va a dar paz. Entonces vamos a hacer un esfuerzo en mantenernos conectados espiritualmente a través de todo este aprendizaje para que todo sea mucho más tolerable desde el punto de vista económico y desde el punto de vista emocional. Para muchos el encierro no ha sido fácil porque les ha tocado estar con las personas que no querían sanar o que no querían soltar los problemas o que no querían de alguna forma solucionar cosas pendientes. Entonces, este es el momento de aprovechar todo eso. Mientras nos conectamos todos, les voy contando sobre una película que vi esta semana. Después vamos a poner un post sobre la película porque me parece súper interesante. Es una película italiana que se llama 18 obsequios. Les voy a contar de qué se trata esta película. Porque es increíble que sea muy parecido a lo que nosotros en ese proceso hacemos en ese proceso de soulfulness y de alguna forma nos muestre cómo se puede virar el curso de cambiar el curso de la vida simplemente llegando al lugar correcto, con las personas correctas, en el aprendizaje correcto y de alguna manera buscando la historia que nosotros queremos eh, sanar y el ciclo que queremos sanar. Entonces, esta película trata de precisamente a alguien que busca su historia, que no es feliz con la vida que tiene, porque hay una parte de esa vida que no ha podido cerrar. Entonces se los voy a resumir así a grandes rasgos para que se enganchen y busquen el tema, busquen la película en Netflix, está en este momento. Imagínense que es la historia de una mujer que tiene aproximadamente unos 33 años, una mujer súper exitosa. Y ahí van a ver precisamente el tema de las enfermedades en la mujer. La mujer exitosa, la mujer correcta, la mujer de autoridad, la mujer que controla a su esposo, la mujer que educa a su esposo. Y en ese momento ella es embarazada y le diagnostican un cáncer de seno. Entonces ella pregunta que si va a conocer a su hija y le dicen que posiblemente no. Entonces ella empieza a hacer una lista de 18 obsequios. Entonces todo sucede rápido, entonces ella muere en el parto y esa niña queda con esa historia sin contar y ese ciclo sin concluir.
Y empieza la historia de esa niña, pues obviamente no es suficiente los 18 obsequios que le deja su mamá. Es muy desgastante para ella que le digan, es de tu mamá, pero ¿dónde está mi mamá? Pregunta yo otra vez. Y es la historia de esa niña, cómo no es tranquilizador, cómo no es... ¿Cuál es el nombre de la película? 18 obsequios. La protagonista se llama Vittoria Puccini y es italiana, para los que acaban de conectarse. Entonces, en ese momento llegan sus dulces 17, 18 años, 17 años, 18 años, perdón. Y entonces ya la mamá le había dejado los obsequios comprados para todos esos años. Sí, son 18 obsequios. Y entonces llega un momento donde la niña hace crisis. Hace crisis, yo no quiero, no quiero, no quiero, definitivamente ya no quiero más regalos de mamá. No entiendo por qué ella lo está haciendo, si se murió y me abandonó, ¿por qué? Y ella en ese momento choca y dice, yo no quiero esta vida. Y sufre un accidente de tránsito y despierta. Y adivinen en dónde despierta. Despierta en el mundo, en la época, en el año en que su mamá estaba embarazada. Y es su mamá la que la atropella, es su mamá la que la recoge y la ve como una joven de 18 años y ella no la reconoce. Su mamá no la reconoce a ella, pero ella sí reconoce a su mamá porque la ha visto en fotografías y la vio en la tumba. Y cuando ella se queda mirando su rostro, ella se impacta muchísimo y esta mujer la lleva con esa culpa de haberla atropellado, la lleva a su casa y se da cuenta que es la misma casa y llega el papá y se da cuenta que es el mismo papá y empieza a vivir una historia con ellos y a darse cuenta de la realidad de la situación. Y allí empieza a pelear, así como cuando llegamos a Soulfulness y decimos, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me pegaste? ¿Pero por qué eras de mal genio? ¿Pero por qué las cosas suceden así? Esta niña entra también a ese dilema, pero ¿por qué eres así? ¿Pero por qué me tienes que imponer esos regalos? ¿Pero por qué ni siquiera me preguntaste si yo quería este regalo a los 5, este regalo a los 16? ¿Por qué te impusiste? ¿Por qué me hiciste eso? Y es la historia de esa pelea que se genera entre esa madre y esa supuesta hija adolescente que se encuentra en la calle, tratando de reencontrarse. Y en ese momento, ya al final de toda esta historia, empieza a dar un giro impresionante entre ellas dos, se vuelve una relación muy hermosa, sin saber ella que es su hija, y después todo cambia, absolutamente todo cambia. Ella aparece en coma durante todo este tiempo, esa niña después del accidente de tránsito, todo esto sucede durante el coma y es una historia de la vida real. O sea, en el coma la pusieron a trabajar ese aspecto de la vida y cuando ella despierta, todo está solucionado. Ya siente que esa parte de la vida la recuperó, ya conoció a su mamá, ya su mamá le dijo que la amaba, ya sintió la caricia de su mamá y es hermosísima, se la recomiendo. Se llama 18 obsequios. 18 obsequios, italiana, Benedetta Porcaroli y Vittoria Puccini son las protagonistas. Muy linda la película para que la busquen y se refresquen un poquito en recursos y empiecen a ver cómo es ese proceso de soulfulness en el momento en que llega a cambiar la vida de una persona. Por eso les digo que cuando uno tiene esa conciencia de recibir esos recursos, de entrar esas memorias que nos permiten los ángeles, de entrar esos portales de vida que nos dan ellos, pues obviamente si uno logra entrar conscientemente, mirar toda la información, sentirse acariciado por su papá, lo más increíble es cómo ellos percibían a esta adolescente. O sea, ellos veían la adolescente, la veían ahí en sus vidas, hablaban con ella vivió con ellos. Entonces, increíble porque realmente ya entiendo qué es lo que hace uno en Soulfulness cuando llega como adulto, como niño, y ellos lo perciben a uno en ese momento. Uno entra a la vida de ellos en ese momento. Entonces, súper linda la película, se la recomiendo porque vamos a hablar de mucho, de temas de películas espirituales, para empezar a despertar un poco más. A veces las metáforas nos ayudan a entender mucho más las situaciones. Pues obviamente nutren mucho el alma, las películas adecuadas, en los momentos adecuados. Entonces, acuérdense de ese tema.
Bueno, ya vamos con 87 personas conectadas. Vamos a empezar el día de hoy con un tema que son las enfermedades de nosotras las mujeres. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué somos las que más tenemos problemas de comunicación, de tiroides? ¿Por qué tenemos más problemas de rodillas? ¿Por qué tenemos más problemas de mama? Porque hay cáncer de mama masculina también. ¿Por qué tenemos colon irritable? ¿Sí? Pero vamos a empezar con algo muy importante que es la base de todo esto y se llama prioridad. Porque a nosotros se nos olvida el lugar que tenemos en esta vida. Es increíble que cada vez que vemos un curso de emprendimiento para mujeres, un curso de empoderamiento femenino y todo lo que hay en este momento de fuerza, de sacar esa fuerza femenina, el lema de todas ellas, de todas estas mujeres que prodigan la superioridad de la eh, raza femenina, porque para ellas es una raza diferente a la de los hombres, es tú puedes todo. Tú puedes todo. Tú puedes ser la supermacha, la super exitosa, la presidenta de la república, la vicepresidenta de la nación, puedes ser la mega administradora de empresas, puedes tener lo que tú quieras. Tú puedes todo. Pero hoy vamos a hablar de qué puedes en ese puedes todo. Porque en ese tú puedes todo, también tú puedes abandonar a tu familia, puedes dejar solos a tus hijos, puedes abandonar tu salud, puedes abandonar tus prioridades. Entonces, miren cómo es tan difícil que nosotras nos demos tan duro en algún momento, precisamente porque queremos competir con los hombres, ¿cierto? Es que yo puedo más, que mi salario sea igual, que a mí me valoren más, que mis títulos, que yo voy a estudiar más que los hombres. Sí, pero es que todos somos iguales. Esto no es de ser femenino o masculino, es de pilares. Ya aquí se acaba la guerra de los sexos, es de pilar. Pilar femenino, pilar masculino. ¿Qué resultado quieres en tu vida? Porque si no lo ves bien, si no lo entiendes bien, te lanzas precisamente a proyectos que de pronto en ese momento no son para ti. Hace un tiempo me llamó una paciente y me dijo que quería empezar una empresa. Entonces ella es ingeniera y en ese momento tenía a su hijo 2 meses de nacido y ella dijo, yo quiero iniciar mi empresa ya. Mentira, no había nacido todavía. Su embarazo más o menos estaba de 2 meses. Su hijo no había nacido todavía. Entonces, claro, ella quería empezar su empresa de ingeniería y quería hacer obras sobre planos, quería hacer diseño arquitectónico, quería poner todas esas mega obras a funcionar. Ella estaba en un buffet de ingeniería, pero ella decía, no, es que yo quiero ya lo mío, yo sé que me lo merezco, es que yo puedo, es que yo soy fuerte, es que yo soy poderosa, yo puedo con el embarazo y puedo ir poniendo mi empresa, yo puedo con el embarazo y puedo con mi esposo, yo puedo tener mi hijo y entonces voy a darle tiempo a mi empresa y a mi hijo, a mi empresa, a mi hijo, a mi empresa, a mi hijo. Y yo le decía, ok, ¿y tu esposo? No, él me ayuda, él sabe que tiene que ayudarme porque aquí el convenio es que él va a ayudarme en la crianza del niño mientras yo tengo que ir a la oficina, mientras tengo que ir a la obra, mientras tengo que hacer absolutamente todo. Solamente pónganlo en su mente en ese momento, iniciar una empresa con 2 meses de gestación, cuando hay que hacer papeles, hay que pasar planos de obras, en que hay que conseguir obreros, en que hay que conseguir los constructores que te van a acompañar, en que hay que hacer licitaciones, en que hay que ir, venir y más o menos por ahí unos 6 meses la primera obra, o sea, 2 meses antes de tener tu hijo. Entonces empezarías la primera obra en pleno final de embarazo e inicio de lactancia. Entonces ella decía, no importa, yo puedo, seguro que puedes. Y una preeclampsia, no, pero es que a mí no me da preeclampsia porque yo no soy hipertensa. No necesitas ser hipertensa para que te dé preeclampsia. Más bien, necesitas estar muy tensa para que te dé preeclampsia.
y empezar con negocios supermillonarios al final del embarazo y saber que no te puedes ni siquiera despintar ni un segundo para ir a un control, un curso psicoprofiláctico, estar con tu pareja, respirar, tener la calma de los 2 últimos meses, que es tan importante. Yo puedo, es que yo sé que puedo, no yo sé que tú puedes. También puedes quedarte en una unidad de cuidado intensivo. Entonces, en ese momento hablamos de prioridades. Y yo le pregunté a ella, ¿cuál es tu prioridad? ¿El trabajo? ¿Tu familia? ¿Tu hijo? ¿Tu esposo? Ella me dijo, en este momento está todo bien. O sea que mi prioridad puede ser el trabajo porque todo está bien. Imagínense poner de primer lugar su trabajo, sacrificando su pareja porque su pareja estaba cansado de la situación, que ella no quería estar allí en esa empresa, que no quería seguir trabajando allí, que se sentía angustiada, que no se sentía valorada, que es que ella quería su propia empresa, que ya tenía el dinero suficiente, que es que ya tenía la madera suficiente. Sí, sabemos. Pero ya tenían un hijo y la relación con ese hijo era de mi mamá lo cría, ok, sí, y mi esposo lo cría, y tú, yo, con el tiempo que tenga les voy a dedicar el resto de tiempo que pueda sacarles. Entonces imagínense la prioridad donde su hijo era como la quinta prioridad, su esposo era como la tercera prioridad, su matrimonio era como la 10ª prioridad, en su trabajo, su dinero y su ego estaban en primero, segundo y tercer lugar. Imagínense lo que le puede parar el destino en ese momento cuando no ha sido madre con el primer hijo y tampoco lo va a hacer con el segundo hijo. Entonces, esas son las prioridades. Algo que yo entendí bien sobre las prioridades, sobre mi experiencia personal. O sea, yo fui muy competitiva con mi carrera. En algún momento yo decía, todo se puede, sí, todo se puede. Pero después de que mi esposo estuvo al lado en mis enfermedades, y él me decía, ¿hasta cuándo? Porque yo estoy aquí y yo te protejo. Y yo decía, ¿qué tal yo mandar el matrimonio para la quinta porra? Y mis hijos verlos allí. ¿Y qué tal lanzarlos para la quinta porra? Entonces, cuando estás enferma, ¿quién te cuida? Cuando necesitas apoyo, ¿quién te cuida? Cuando necesitas un respaldo económico, ¿quién te ayuda? Si no tienes un esposo, porque no lo valoras, porque te vale un cerro. Porque primero mi trabajo, segundo mi trabajo, tercero mi trabajo, cuarto mi ego, quinto mi esposo. Y eso. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de prioridades. ¿Por qué se nos facilita tanto lanzar las cosas al hoyo? Porque definitivamente queremos ser más egocéntricas, más exitosas, más prósperas, más dinero. Pensemos en una familia estable. Esa va a ser la primera opción el día de hoy. Y las que tienen éxito en su profesión, pero no tienen éxito en su vida, van a tener que mirar las cosas con detenimiento y mirar primero, ¿de qué quieren enfermarse? Y segundo, ¿van por el camino correcto? Porque pues sola te puedes quedar el resto de tu vida como quieras, pero no es como el plan bonito, chévere. Cuando estás casado, tienes una pareja o dejas entrar a alguien a tu vida y tienes tus prioridades hechas, es diferente la vida. Es diferente la forma como se llevan los problemas. Es diferente la forma como vivimos. El vivir en pareja es interesante, ¿cierto? Pero cuando tu prioridad es el trabajo y no tienes ni hijos, ni pareja, ni nada, el COVID, ¿dónde va a terminar el COVID? ¿Con quién vas a terminar con el COVID? O sea, el COVID llega ahí, no tienes nada, y entonces te puedes morir porque no vas a luchar, no tienes ningún tipo de apego. Entonces vamos a hablar sobre esto el día de hoy. Entonces, prioridades. ¿Cuál es la primera prioridad que debes tener en tu vida? Primera, de lo más importante, lo más importante, lo más importante. Entonces algunas mujeres en este momento van a decir, pues obvio, mis hijos son lo más importante. No, tus hijos no pueden ser lo más importante. Porque de pronto dices, es que estoy trabajando para mis hijos y por ellos me sacrifico y te mueres para siempre. Entonces no es bonito que uno diga, es que todo lo hago por mis hijos. No, la prioridad eres tú.
Primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo tengo que llegar a un punto de equilibrio emocional, tengo que sentirme útil, tengo que sentirme bien con mi carrera, tengo que sentirme bien como mujer, debo dejar de sacrificarme por las demás personas, tengo que entender realmente qué es el amor. Porque si no entiendo el amor, pues simplemente lo exagero o simplemente lo saco de foco o simplemente no lo voy a entender. Si nuestro webinar se para, es porque está cayendo truenos, me desconecto y me vuelvo y me conecto para que se conecte. Bueno, chicos. Bueno, entonces, ¿qué es el amor? El amor es la conciencia sobre el aprendizaje, el amor es autocuidado, el amor es valorarme, el amor es saber que yo puedo elegir las personas que están en mi vida. ¿Listo? No es buscar aceptación. El amor no es regalarme, no es sacrificarme, no es simplemente decir, no, es que definitivamente yo me sacrifique en este matrimonio por amor. No, no está siendo consecuente contigo en el primer lugar. Es que en este matrimonio me quedo por mis hijos, no está siendo consecuente. Es que en este trabajo mal pago y que me maltratan, estoy quedándome por mis hijos, no eres consecuente. Estás donde te sientes feliz, donde te sientes tranquila, donde te sientes realizada y tú buscas tus oportunidades y mantienes tus equilibrios en orden y mantienes tu familia en orden. Entonces, en ese amor llegamos a la comprensión de nuestras etapas de aprendizaje, nuestro valor propio, porque si no te pones el valor que mereces, nadie te lo va a dar. Muchas mujeres dicen, no, es que nadie me valora, es que el problema no es que alguien te valore, el problema es que tú no te valoras. Y das con personas que te lo demuestran todos los días. Es que el hombre que tengo a mi lado no me valora. El problema no es de él. Él ve simplemente lo que tú le muestras. Si muestras que eres algo tan pequeño como una pulga, es su problema. Pero si crees que eres una mujer amorosa, grande, grande de corazón, que puede proteger una familia, que puede estar presente, que se puede sanar ella misma, eso es lo que va a ver un hombre. Pero no quejarse de que es que el otro no me quiere, el otro no me valora. Yo no estoy esperando que me quieran. Es que el que tiene que quererse es uno mismo. En el autocuidado se pone a prueba ese amor que nosotros tenemos. Cuando nosotros nos enfermamos, el darnos tiempo para sanar. Cuando tenemos un hijo, el darnos tiempo para poder ser mamás. Entonces muchas mujeres dicen, bueno, yo voy a trabajar para que pueda estar un año con mis hijos. 6 meses en tranquilidad. O voy a empezar a trabajar medio tiempo. Pero otras dicen, no, yo voy a conseguir una súper buenísima empleada, le voy a pagar lo que sea con tal de irme a trabajar. Pero desafortunadamente va a tener que pagarle lo mismo que está ganando, o sea, no estás haciendo absolutamente nada. Entonces, esa falta de equilibrio que nosotros tenemos donde podemos suplantarnos, entonces decir, sí, la empleada debe estar 12 horas y cuando yo llegue el niño está tranquilo, durmiendo, yo me levanto, lo baño, lo visto y chao, al otro día otra vez lo mismo, no tiene ningún sentido, ningún sentido. Entonces, miren ese nivel de amor propio que tienen las mujeres, porque en ese amor propio es donde las mujeres se victimizan o se vuelven fuertes, depende del tipo de mujeres que sean. Entonces, ese es el primer lugar donde te tienes que poner. Ahora, el segundo nivel de prioridad, la segunda prioridad de tu vida, ¿quién crees que es? Entonces muchas dirán, ahora sí, mis hijos. No, la segunda prioridad es la pareja. ¿Por qué? Porque tus hijos necesitan un papá y una mamá, una figura femenina y una figura masculina. Una figura femenina en lugar de amor, una figura masculina en lugar de autoridad. Tus hijos necesitan un equilibrio. Entonces imagínate, donde dices, es que la prioridad es mi hijo, entonces uno generalmente está con los hijos, pero deja aparte al esposo. Entonces en esas prioridades tenemos madres súper hiperprotectoras. Madres que duermen con sus hijos hasta los 6, 7, 8, 9, 10 años y su esposo duerme en la habitación de huéspedes o la habitación del niño. O los niños duermen en la mitad de los papás. Y uno dice, pero ¿cómo es eso de terrible? No, es que la prioridad es el niño y tus necesidades sexuales, no, es que a mí no me dan ganas y tu esposo necesita mantenimiento, alineación, balanceo, ¿qué vas a hacer con él? Después te estás quejando, no, es que él es infiel porque es que
Y el niño, no es que el niño duerme entre los dos desde que nació. Hace 6 años no tenemos relaciones porque el niño está ahí. Y no les estoy diciendo mentiras, eso es, mejor dicho, patentico en muchas parejas que esté el niño ahí como por decir, es que aquí no hay nada. Sé realista, si ya definitivamente no quieres nada, pues dile no quiero nada. Termina el matrimonio, haz papeles, den las cosas claras, pero no metas un niño ahí porque es que yo no quiero tener relaciones, entonces mi hijo está allí calentando la cama. Entonces, o definitivamente sí hay matrimonio o definitivamente no hay matrimonio, pero tienen que solucionarlo. No es que somos súper buenos amigos, pues cada uno tiene sus propias necesidades. Porque pueden ser buenos amigos, cada uno con su pareja, y este hombre necesita saber qué es lo que está pasando. Ese amor es el que hace hablar claro, decir las cosas que sentimos, no esperar a que el otro se dé cuenta. No es que yo estoy esperando que se dé cuenta que es que no quiero estar con él 10 años, pues su hijo puede cumplir 15, 20 y todavía lo vas a tener ahí en la cama esperando que el otro se dé cuenta. Entonces nos sacrificamos por nuestros hijos, sacrificamos el matrimonio por nuestros hijos, metemos en la cama a nuestros hijos. Es más, le damos el poder a nuestros hijos que elijan por nosotros. Entonces, cuando esa prioridad se sale de control, tenemos niños sin autoridad, niños sin jerarquía, porque ellos son los que tienen el control en el matrimonio. ¿Ok? Y después tenemos niños problemáticos, súper protegidos, hiperprotegidos, tercos, rudos, groseros, porque la prioridad eran ellos. Es más, pueden estar en primer lugar y los papás no se dan cuenta. Entonces, la segunda prioridad es la pareja. Si ustedes quieren mantener realmente una familia estable, que su pareja está allí. ¿Qué pasa con esa pareja cuando llega un hijo? Nada. Tiene que seguir la vida igual. Usted debe tener citas con su pareja. ¿Cuántas veces salían a cine? Bueno, antes de la pandemia. Ustedes dos solitos. ¿Cuántas veces tenían una cita después de trabajar? ¿Cuántas veces ustedes decían, ahora sí contratemos una niñera en la noche y nos vamos a rumbear? Nos vamos de fin de semana, nos vamos de luna de miel. Es que necesitamos hablar. No, todo el tiempo con los hijos para todas partes. Entonces, esos estados, esas necesidades, esa compensación que necesita el esposo con la esposa, ese lugar se lo tenemos que seguir dando para evitar después situaciones que no nos van a hacer felices. Que sean como rituales que no se pueden perder después de casarse, y menos después de tener hijos. Porque después los hijos se van y el matrimonio está roto. ¿Sí? Entonces el síndrome del nido vacío, pues claro, se agrava porque ese era como el pegante del matrimonio. Tercer lugar, claro, tercer lugar, allí sí están los hijos. O sea, cuando ya estás feliz, no necesitas que te amen, sino tú compartes el amor con tu pareja, que es el segundo lugar, y ese matrimonio está súper bien equilibrado, bien compensado, bien pegadito el uno del otro. Llegan los hijos y se mantienen allí en ese lugar de responsabilidad. Entonces ya los dos crean esos dos pilares para estos dos hijos y les ponen límites a los dos y los dos se ponen de acuerdo. Los hijos no pueden gobernar en un matrimonio, pero en ese momento sí lo hacen. Entonces ya en ese momento ya es tomar decisiones de lo que los hijos necesitan. Por eso les decía esa frase que dicen los papás, no, esta casa es de mis hijos, esta casa no es de mis hijos, esta casa es de mi pareja y mía. Esta casa es del matrimonio, no de los hijos. Ponerle todo en bandeja de plata no sirve absolutamente nada. Porque usted se muere o su esposa se muere y le quitan la casa. Sus hijos le van a quitar la casa. Lo hemos visto en muchas familias donde los papás dicen, es que esta es la casa de mis hijos. No le entreguen la casa a sus hijos. Es de usted y su pareja. Entonces, irlos poniendo en el lugar que le corresponde, irles abriendo las puertas para que ellos generen un hogar, mostrarles cómo tomar decisiones y chao, amigo, se fueron. Ahora sí, la cuarta prioridad es el trabajo. Es el estar en un lugar donde yo me sienta bien, donde esté llenando mis necesidades creativas, donde me sienta empoderada, donde sienta que tengo un equilibrio en lo que estoy haciendo, donde me sienta valorada, donde siento que estoy haciendo las cosas bien, donde me encante mi trabajo, donde sepa que es mi tarea espiritual. Entonces, obviamente, miren, esta es la cuarta
prioridad. Y en ese momento, pues obviamente, si la prioridad está conmigo, saco tiempo para hacer ejercicio, saco tiempo para ir al médico, saco tiempo para estar bien, saco tiempo para el tiempo que yo necesite, si necesito ir a yoga, si necesito ir a pilates, lo saco, ¿ok? Pero también tengo que pensar en mi esposo, en el tiempo que él se merece, pero también tengo que estar con mis hijos. Entonces, esas mujeres que trabajan 18 horas, ¿dónde están las otras 4 prioridades? No es que yo salgo de la oficina, a las 6 de la mañana y regreso a las 7, 8 de la noche. Mamá, porque ellos llegan como un trapito viejo. Directo a la cama, porque es que la empleada les va a hacer todo, los niños ni siquiera ven a la mamá, menos al papá. Entonces la presencia es absolutamente nula. ¿Dónde está el equilibrio de esa situación? Piensen, por ejemplo, en una Hillary Clinton. Chévere, ¿no? Una de las mujeres más poderosas de Estados Unidos. Y piensen en ese vibrador que tenía en la espalda, ese marcapaso que tenía ahí en la espalda. Problema de corazón, Parkinson, mujer exitosa. Eso es lo que queremos ser nosotros. ¿Ustedes quieren ser exitosas como Hillary Clinton? Como la vicepresidenta de la República de Colombia. Exitosísima. Entonces, en ese exitoso se montan muchas mujeres. Miren, es que esa es mi héroe. Allá quiero yo llegar. Es que eso es lo que yo quiero alcanzar. ¿Sola? Familias destruidas con infidelidad. Matronas. Enfermas de corazón. ¿De qué quieren estar enfermas? Porque esas son las imágenes que nosotros nos ponemos. Ojalá entre más grande, mucho mejor. Angela Merkel tiene Parkinson y es la mujer más importante del Reino Unido. Parkinson. Entonces eso es lo que nosotros vemos, a eso es lo que nosotros apuntamos. Piense en este momento usted a quién quería emular, a quién tiene allí en su altar de personas importantes que usted quiera copiar. Porque nosotros lo que hacemos es tener figuras a quien seguir. Muy complicado. Entonces miren que en esas prioridades nos perdemos. Entonces íbamos en la quinta prioridad, el trabajo. El trabajo o nos consume, o nos mata, o nos deja sin matrimonio, nos deja sin hijos. Buenísimo. Y enfermas, pues peor. Ahora, la sexta prioridad es el dinero. ¿Por qué no puede ser la primera prioridad? Sí, tú puedes ser millonaria, sola, sin hijos. Ustedes ven esos matrimonios de esas grandes familias ricas y exitosas y poderosas con los hijos en la cárcel, narcotraficantes, es el ni quiero, ni estudio, ni trabajo, no quiero hacer nada, vivo de mis papás, sí, súper lindo, yo trabajo para mis hijos. ¿Para qué? ¿Para qué quieres ser rico y poderoso y exitoso y tener mucho dinero? ¿Por qué más bien no trabajar en familia? Que sea 50 y 50. Permitir que los dos impulsen un equilibrio económico. Ahorita con esta pandemia la gente que tiene plata sí va a sobrevivir, pero posiblemente va a sobrevivir sola porque no van a tener con quién compartir esa riqueza. Entonces ese yo quiero dinero, yo quiero dinero, así sea pisoteando mi propia familia, no tiene ningún sentido. Hay gente que por el afán de tener dinero nunca ven a sus hijos, nunca son conscientes de que los tienen al frente, no son conscientes del momento de sentarse a la mesa, de mirarse a los ojos, de ayudarles a hacer tareas, no son conscientes. Yo cómo trabajo y me llega mi dinero, que son 10, 20, 30 millones de pesos frente a la vida de un hijo que está en una unidad de cuidado intensivo. Esas son las pruebas que tiene esa familia que de alguna forma cruzar cuando no se da cuenta que el dinero realmente no compensaría la vida de una persona. Entonces, ¿por qué el dinero a lo último? Porque si tú haces las cosas bien, estás en el lugar que le corresponde, estás en el pilar que te corresponde, la prioridad eres tú, después tu pareja, después tus hijos y después tu trabajo, el dinero llega para lo que necesites. Es que no tengo abundante, pero cubro mis necesidades y me llega todo lo que necesito para ser feliz. Pero es que no tengo la casa en estrato 8. No necesitas una casa en estrato 8 para vivir bien, necesitas una casa.
pero es que no tengo el megacarro de 220 millones, solamente necesitas un carro. Es más, si tu trabajo queda 10 minutos, no necesitas carro. Necesitas una moto, necesitas una bicicleta. Es que no tengo la cantidad de dinero para meter a mis hijos al Colegio Bolívar que cuesta $5,000 la pensión mensual. Sí, pero créanme, hay colegios muy buenos que no necesitan que los papás se maten por dinero y menos que abandonen a sus hijos. Entonces, miren bien toda esta cantidad de cosas porque nosotros nos desbocamos, las mujeres nos desbocamos tratando de ser competitivas, tratando de tener. Y ahí es donde el sistema inmune nos habla y nos dice, ¿qué estás haciendo? Entonces, ¿cuál es la enfermedad para esas mujeres súper mega exitosísimas? Autoridad, jerarquía, yo puedo todo, lo pueden todo. Cáncer de seno. Lo peor es que no está en su prioridad el cáncer. No está en la prioridad de yo paro. No, no porque hay médicos, hay quimioterapia, hay radioterapia, hay cirugía, no hay ningún problema, yo puedo con todo. Entonces son capaces hasta de sacrificar su propia vida con tal de seguir empoderándose de esa manera. Es como si se castraran y dijeran, yo estoy como a la misma altura de un hombre, no necesito tetas porque es que me las pueden quitar, no hay ningún problema, yo con esto lo supero y sigo. Son súper mega fuertes. Entonces el tema es duro porque algunas veces cuando nosotros entramos a negociar esto del apoyo espiritual con estas pacientes, nosotros les decimos, bueno, y las prioridades, no, doctor, es que yo no puedo dejar de trabajar. No, es que yo sé que no puedes dejar de trabajar, pero ¿qué pasa con la relación con tus hijos? No, ya está demasiado tarde, eso ya no tiene ningún sentido. Y con tu esposo, no, es que está mal, hace mucho tiempo, o sea, eso no tiene nada que ver. Y tu familia, no, pues es que eso viene mal desde hace 10 años, eso que va a tener que ver, pues sanar, no tiene ningún sentido. Entonces uno se da cuenta de que definitivamente la lección no da por ninguna parte. Me vi una película súper interesante, estoy dedicada al cine, después les cuento, les doy más información, pero esta película dice, y si no despierto, así se llama, literal, es una película americana, y habla de una chica que precisamente está en un dilema, no está haciendo las cosas bien. Entonces, precisamente eso es lo que pasa con estas mujeres, no están haciendo las cosas bien y no despiertan, y repiten la misma situación. Ese es el dilema de la película. Siempre repiten la misma historia, día a día, porque sienten que su vida no cambia y es demasiado tarde para cambiar. Entonces, ese es el problema del cáncer de seno, ese es el problema de las mujeres matriarcas, ese es el problema de las mujeres mega exitosas. Pueden llevarse por delante todo lo que sea. Y esto coincide mucho con las 4 etapas de aprendizaje espiritual. Mire, primero papás, segundo pareja, tercero hijos, cuarto otras crisis económicas, laborales y de salud. Ahí está. Entonces, obviamente, si nosotros hiciéramos lo que nos corresponde en etapas de aprendizaje, no llegaríamos a ese lugar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a valorar bien dónde tenemos cada una de esas prioridades y qué representa para nosotros. De pronto muchas de ustedes están diciendo, si es que yo ni tengo pareja, ni tengo hijos. Sí, por eso, exactamente. ¿Dónde están tus prioridades? Es que me quiero quedar sola. Ok, listo. Pero por lo menos estás en primer lugar tú, porque hay mujeres que trabajan 24/7. Es que no tengo tiempo de nada, ni siquiera para ir al médico, ni siquiera para ir al gimnasio, ni siquiera para checarte un tiempo, ni siquiera para salir con tus amigos, ni siquiera para ver a tus papás. O sea, si no tiene 2 áreas, las otras 6 áreas espirituales, ¿dónde están? 100% trabajo, 100% trabajo. Entonces, ese tipo de enfermedades de las mujeres matriarcas que todo lo pueden, allí está cáncer de seno, está los problemas de rodilla, porque tiene que ser bien terca en la vida para que le dé un problema de rodilla. Mejor dicho, no me le arrodillo a nadie, yo no tengo por qué pedirle disculpas a nadie, es que yo tengo la razón por encima de todo y soy la única que sé. Okay, te felicito. Ahora reemplázate las 2 rodillas. ¿Ok? Porque viene una y ve que no le funciona, pero la otra le va a molestar más, entonces se va a operar la otra y se da cuenta que definitivamente ninguna de las cirugías le sirve.
Entonces, la artrosis de rodilla viene por esa situación, por la terquedad que tiene en el momento de tomar decisiones. Y se centra en esa historia y es lo único que se tiene que hacer y de ahí no cambia. Así vengan otro tipo de enfermedades, ahí se queda. Tenemos también problemas de hipertensión arterial. Son mujeres hipertensas, retensas, totalmente tensas todo el tiempo. Todo el tiempo están preocupadas por alguien, todo el tiempo tienen la mega responsabilidad, es que tengo que dominar mi empresa, tengo que manejar mi empresa, tengo que hacerme cargo de mis empleados. Y tu salud. Entonces las vemos y no, es increíble porque obviamente solamente ellas tienen el poder de hacer la magia en su empresa, entonces su esposo está por allá salido en la casa coleccionando carros. Vi un caso donde el esposo se la pasaba coleccionando pequeños carros, porque el ego de la esposa era tan grande que ni siquiera le da espacio dentro de la empresa que era de él. Ella manejaba absolutamente todo. Entonces el esposo era un nadie y ella era todo. Imagínense la cantidad de enfermedades que podría tener ella, más una depresión, que se asocia mucho a estas enfermedades porque ella se siente sola. Es que nadie me ayuda. Pues ¿cómo quieres que te ayuden si no crees en nadie? No respeta la autoridad de nadie. Es que mi esposo no sabe. Es que ese administrador no sabe. Es que la gente de aquí no sabe. Todo me toca a mí, todo me toca a mí, todo me toca a mí. Y eso se lo repiten todo el tiempo. Es que todo me toca a mí. Pues dale, hazlo todo. Tú eres la que hace los pisos, la administradora, la cobradora, la que entrega los paquetes, la que va a la fábrica, la que contrata. Es la mega tareas. Todo, todo, absolutamente todo. Porque no pueden soltar la responsabilidad a otras personas, no pueden delegar. Ellas se tienen que cargar absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque no confían. Solamente confían, ni siquiera en ellas mismas, no confían en nadie. ¿Ok? ¿Qué otra enfermedad tenemos fuera de la depresión? Ansiedad. Entonces, mujeres súper exitosas, súper meticulosas, mega responsables, obsesionan con el trabajo y con los resultados y las metas, colon irritable. Y hay de que una meta se salga de control y hay de que venga un aprendizaje que no corresponde a lo que ella esperaba, colon irritable. Entonces, yo sé que es importante ponerse metas. Yo sé que es importante, sobre todo en las empresas, ponerse metas económicas, ponerse metas de productividad. Claro, en eso trabaja la empresa. Pero la frustración, no poder manejar la frustración. Ustedes se acuerdan de una telenovela, para los extranjeros buscan esa telenovela en YouTube, se llama Hasta que la plata nos separe. Y es precisamente la historia de Alejandra, que es una exitosa gerente de un puesto de vehículos automotrices. Ella es esa mujer, autoridad, jerarquía, que pone a cantar el himno nacional a todos sus vendedores todos los días. Tienen que verse la telenovela, es buenísima. Entonces llega esta mujer y los grita y los coge del cuello y los insulta y dice, es que las metas son claras, tienes que cumplirlas. Y todos quedan súper angustiados porque no se la aguantan. Entonces todos los días el estrés, llega esa pobre gente, mira a esa mujer que está envenenada porque no le llega la plata que necesita y ella tiene muchas prioridades en su vida. Pero obviamente sobre los demás, un trato de nunca amigos, no quiero a nadie, odio mi mundo, odio el universo. Entonces, claro, obsesión, colon irritable, problemas de colon y estreñimiento cuando no encuentran esas metas, porque no pueden soltar de qué viven. Y obviamente un problema de ego. Ah, era el himno de la empresa, me dice Mariflor Navia, tú también te la viste. Sí, era el himno de la empresa, Colombia Autos. Entonces, claro, una ansiedad impresionante, una depresión increíble, llegan a su casa a pelear. Entonces, piensen en todo lo que puede vivir una mujer en este tipo de hiperresponsabilidades. Ahora, ¿qué pasa con los embarazos de esta mujer que es súper mega responsable? Simplemente piensen en esto. Una mujer súper exitosa
que su esposo quiere tener hijos porque su esposo es la madre del paseo. Él se imagina creando el niño, porque pues obviamente ella es súper mega exitosa, no va a tener tiempo, pero este hombre se compromete, se va a comprometer a llevar la niña o el niño, a traerlo, a cuidar que no le falte siempre una criada, una niñera, se va a encargar de proveerle el colegio, llevarla al colegio, la ruta, todo eso. Este papá se monta en el cuento de que él necesita un hijo y esa mujer dice, sí, claro, hagámoslo, sí, yo contigo cuento para que tú me ayudes. Entonces se echan el megacuento. Entonces, ¿qué pasa con esto? Cuando nosotros le preguntamos a ella, ¿quieres tener un hijo? Ella dice, pues, a ver, por supuesto, es que el problema es que no quedó embarazada. Ujú. Pero ¿quieres tener un hijo? Claro, es que, pues a eso vengo, doctora, yo quiero tener un hijo. Ok, perfecto. ¿Y qué va a pasar cuando tengas ese hijo? No, fácil, mi esposo se encarga. Ujú. Y tus 3 meses de convalecencia y la lactancia, ¿qué vas a hacer con esto? Porque es que esto produce leche y tú tan ocupada. No, yo me programo 3 meses y ya, un mes y ya, eso que tome tetero. Ujú. Y la necesidad de ese niño de tener una mamá. Es que yo no tengo tiempo, doctora, yo viajo lunes, miércoles y viernes, estoy fuera de la casa, alguien se tiene que quedar ahí, yo no voy a sacrificarme, ya nos pusimos de acuerdo. Entonces está el temor a mi vida va a cambiar y va a ser un total despelote cuando yo sea mamá. O sea, todo se me va a salir de control. Entonces, cuando empezamos a hacer conciencia con ella de cómo cambia su vida, dice, pues yo pienso en eso, sí, yo pienso en eso. O sea, yo pienso en el último mes no poderme mover porque o estoy muy gorda o estoy muy desconectada o qué tal me enferme y qué tal me toque aplazar mi trabajo. Es que yo ahorita no puedo enfermarme. O sea, el embarazo para ellas es una enfermedad. Entonces no pueden aplazar absolutamente nada. Y en ese momento, esa infertilidad simplemente es la opción. Yo no quiero cambiar mi vida porque en este momento no quiero. No necesito un cambio, no necesito hijos, yo así estoy bien. Pero es tan difícil decírselo al esposo porque no le dicen, no, no quiero tener hijos, porque no te buscas otra que quiera un hijo, porque yo no quiero. Entonces, listo, les parece muy bonito tener un esposo como mascota y no lo quieren perder, pero ellas no quieren ceder en tener hijos y no es un acto responsable diciéndole, sí, yo quiero y me voy a acomodar cuando no me voy a acomodar, cuando no pienso sacrificarme, cuando mi empresa vale más que mi matrimonio, que mi hijo. Hay que ser sinceros, si no eres capaz de tener hijos, ¿para qué los tienes? Menos llegar a una fertilidad in vitro eh, donde sabemos que no va a funcionar o donde se te puede poner peor la situación. De pronto no terminas con uno, sino con 2 hijos o con trillizos, ahí sí sería caótico. Entonces estas mujeres dicen, yo no estoy preparada. Y como no están preparadas, esos embarazos son súper terribles cuando se dan. Es muy sintomático, sufren muchísimo, tienen muchas complicaciones y ese temor a dejar el control porque pierden totalmente el control de su vida. O sea, piensen, por ejemplo, en este momento ellas dicen, yo me acuesto a la 1 de la mañana, trabajo, no hay ningún problema, duermo de 1 a 5, a las 5 me levanto, voy a la oficina, organizo todo, allá le echo látigo a mis empleados que produzcan porque es que para eso les pago. Listo, ahora, tienes un hijo que te va a dejar dormir cuando él quiera. Si el niño se le dio por llorar toda la noche y al otro día estás en blanco y no puedes ir a la oficina porque estás rematada del cansancio, eso se te sale de control. O sea, tú controlas todo, tu oficina, tus empleados, tu cuenta bancaria, todo. Pero un niño no se le saca la pila y decir, ah, mira, lo desenchufé, miércoles me voy a dormir 8 horas. No, ya no. Es que voy a ir a trabajar y entonces me puedo ir a viajar 3 semanas y no pienso en él, ¿no? Hay alguien que se encarga de él. Entonces, estas mujeres que tienen poco apego por los hijos, que saben que no está en ellas la maternidad, que no es su fuerte, porque es que ellas tienen que tener alguito de eh, empatía con los hijos, sería mejor que valoraran bien sus prioridades. No está en mi prioridad, listo, consíguete una pareja donde no sea una prioridad tener hijos.
Pero uno de estos hombres tan ilusionados que dicen, doctor, es que yo hago lo que sea, le pago lo que sea, el tratamiento que sea, pobrecitos estos hombres. Y obviamente, si la mujer está en su prioridad económica, ni modo, tienes que afrontarlo y decírselo de una vez. Yo he tenido en mi consulta parejas que han tenido ese tipo de problemas y precisamente yo hablo con los dos y les pregunto al tiempo, ¿quién de ustedes realmente se quiere tener un hijo? Los dos, yo. Bueno, tú que eres la fuerte de la casa, la que estás llevando económicamente todo, la que en este momento viaja, la que en este momento se gana $3,000 mensuales, $4,000 mensuales, $5,000 mensuales, ¿estás dispuesta a dejar de trabajar para crear a tu hijo? No, él, él se va a encargar, pero tú eres la que va a quedar embarazada. Sí, y tú eres la que va a lactar. Ay, sí, y tú eres la que va a tener licencia de maternidad. Ay, sí, ¿estás dispuesta a tener hijos? Ay, no. Entonces él dice, pero si esto ya lo habíamos hablado, lo habían hablado, pero no lo habían conversado, o sea, ninguno de los dos entendió el tema. Entonces llega un punto donde por casualidad pasa algo y se separan porque ella no quiso dejar el trabajo, porque él no se sentía respaldado por ella, porque él decía que era un inútil y el otro decía que se sentía inútil al lado de ella. Toda esta cantidad de cosas que pasan en esos matriarcados. Y se separan y él encuentra una mujer, la mujer de sus sueños, una mujer que quiere ser mamá. Y a pesar de que él sea el problema que tiene, el que tiene problema para tener hijos, no sé cómo hace, pero tiene un hijo a la primera. Y uno ve la familia feliz y uno dice, claro, tiene la familia con quien quiere una familia feliz. Entonces ahí es, mira lo peor que te puede pasar si te quedas con ella, sabiendo que no quiere hijos y que va a estar ausente de su papel de mamá y te va a tocar todo a ti, versus una mujer que quiere ser mamá, que quiere entregarse a la maternidad, que quiere quedarse en casa cuidando a su esposo y a su hijo y quiere trabajar medio tiempo, porque es que medio tiempo es suficiente, o puede trabajar desde casa, o puede hacer un trabajo que se pueda mezclar con ese rol de papá y de esposo y mujer y mamá, ¿ok? Versus 100% trabajo. Entonces en ese momento este hombre dice, es como si despertara y dijera, no, pues claro, yo era mal ubicado. O sea, no es que yo sea una mala persona, no, es que ni siquiera tenía reconocimiento porque ella no necesita una autoridad en su vida, ya ella es autoridad. Y este hombre cambia cuando se casa con otra persona. Entonces miren los obstáculos que se presentan en esas matriarcas donde no hay prioridad de ningún tipo fuera del trabajo y la economía. Ahora, ¿cómo terminan estas mujeres? ¿Cómo se imaginan que terminan estas mujeres? Terminan con unas excelentes empresas, a veces. Porque no todo es felicidad. No todo es felicidad porque acuérdense que la mujer es muy emocional. Yo conozco gerentes que el día que amanecen con el periodo echan a todo el mundo y entonces todo el mundo dice, bueno, hoy es 30, hoy es 29, ¿qué fue lo que pasó? Ya le tienen hasta calculado porque esta mujer se desconfigura, porque le fue mal, porque le fue bien, porque amaneció deprimida, porque ve problemas con sus hijos, porque su esposo le está haciendo infiel y llega rebotada a la oficina y termina con todo. Entonces no es el mismo equilibrio donde los hombres no mezclan los problemas laborales con los problemas emocionales. Ellos son racionales, tienen problemas, listo, nadie se da cuenta. Pero pues obviamente las mujeres sí a veces llegan a llorar y a chocar y uno dice, tiene problemas, debe tener problemas cuando empieza a pelear con todo el mundo. Entonces los resultados económicos van a tener mucho sacrificio hasta que ella empiece a generar algo de equilibrio emocional. Porque no, definitivamente cuando nos dedicamos al trabajo dejamos muchos ciclos pendientes por solucionar. Entonces, el peor panorama de ellas es, tengo una empresa, sí, que cuando estoy bien emocionalmente funciona, cuando estoy mal es un terrible caos, pero la relación con mi pareja es pésima, con mi tercera pareja, porque ella cambia de esposo de acuerdo a sus crisis emocionales, porque ninguno le sirve, porque ninguno tiene la paciencia para aguantarle el tema de emocionalidad en el trabajo y cómo mezcla las emociones del trabajo con la casa. Entonces, segunda, tercera pareja, muy exitosas, pero donde está el vacío de afecto. Ahora, ¿cómo es la relación con sus hijos? Pésima. Matriarca cría matriarca. Medio las hijas salen
nadando de esa situación, pero los hijos pegados a ellas y ellas diciéndole, mira, vienes a la empresa, aquí te pongo de mensajero, aquí tú organizas esto, es que tengo que organizarte la vida. Entonces obviamente no es a largo plazo algo que se pueda sostener porque no hay un equilibrio total. Entonces, si estás pasando por esa situación, lo único que tienes que hacer es mirar prioridades. ¿Listo? ¿Ok? ¿Cómo está tu vida en este momento? Y si te está funcionando, piensa que si has tenido bien correcto el manejo de tus prioridades y has tomado buenas decisiones en toda esta situación. Ahora, ¿qué tiene que hacer esta mujer que es tan competitiva? Por alguna razón tiene un problema de pilares. Pilar femenino está en el pilar masculino, entonces obviamente está en el rol de autoridad y obviamente ella se defiende, que nadie le vaya a hacer daño, que nadie le vaya a quitar lo que es de ella, se vuelve competitiva por alguna situación familiar. Entonces empezar a sanar para poder empezar a delegar, por lo menos delegue, por lo menos confíe en las demás personas. Porque en ese momento cuando nosotros trabajamos en pilares con estas mujeres que son exageradamente exitosas, es ponga en orden su casa para que ponga en orden su empresa, para que tome buenas decisiones con sus hijos, porque pues pareja ya no tienen, generalmente pareja ya no tienen, o que arregle su matrimonio si tiene pareja, o que termine el matrimonio si es que ya no le interesa. Ellas se cansan de tantas infidelidades y se quedan allí porque se vuelven fuertes en el trabajo, pero en la casa sufren unos dramas terribles. Tome la decisión, si ya no quiere estar en ese matrimonio, por lo menos afronte y diga, se acabó y ya. Pero no se quede esperando que el otro tome la decisión porque él nunca la va a tomar, menos si adoptó un adolescente eterno donde el tipo está súper bien viviendo con ella o de ella y ella simplemente lo permite. Y es más frecuente de lo que uno se imagina. Entonces precisamente es el tema de organizar pilares, mirar esa matriarcado que tiene a nivel generacional o ese problemas de violencia intrafamiliar de las que ella salió empoderada para poder tratar de equilibrar su situación. Al sanar pilares, ella por lo menos se devuelve a su lugar, en su pilar a nivel familiar. Ella puede ser muy buena en los negocios, puede ser muy buena con su empresa, listo, siga con su empresa, pero traslade las prioridades, pero quédese en el pilar femenino con sus hijos y con su esposo, pero no se lleve el pilar masculino para la casa. Es como las maestras, ¿qué hubo? Embolen los zapatos, ¿qué hubo? Haga la tarea, ¿qué hubo? Recoge el papelito, ¿qué hubo? Peínese, ¿qué hubo? Organícese, ¿qué hubo? Báñese. Y llega a la casa y le dice al esposo, ¿qué hubo? Recoge el papelito, ¿qué hubo? Lave, ¿qué hubo? Planche, ¿qué hubo? Llegue temprano. Entonces el esposo dice, pues yo siento como que ella me gobierna, me está mandando, me grita. Pues claro, se lleva el trabajo de la maestra que es en el colegio y así trata a sus hijos y a su esposo. Pues por sus hijos no hay problema, ellos, me imagino, aguantan la autoridad a trancas y a mochas de la mamá. Pero el esposo dice, es que esta mujer es re intensa, o sea, es todo malo, corríjalo, hágalo, grita. Entonces obviamente ese título de maestra marca a todos. Entonces esos roles también no necesariamente tiene que ser de una mujer exitosa empresaria, sino las jefes de enfermería tienen esa tendencia, las maestras tienen esa tendencia, las abogadas tienen esa tendencia cuando tienen lugares altos porque son jefes, tienen jerarquía y así están ocupando en un lugar, en una empresa, un lugar, llegan con esa jerarquía a su hogar. ¿Quién les habla? Nadie les habla. Entonces, soltar la bata, soltar el uniforme de maestra y decir, ok, llego a mi casa y me convierto en una mamá amorosa para mis hijos y pongo a mi esposo en el lugar de autoridad. Listo, organícelo, delegue, tenga una comunicación asertiva. Pero acuérdense que lo más importante es empezar a equilibrar esos pilares. Carito Contreras pregunta, ¿y cómo después de muchos años se puede volver al rol o al pilar que debemos asumir? Era precisamente lo que estábamos hablando, Carito. Pilar femenino, pilar masculino. Biografía con la mamá, biografía con el papá. Saber de dónde soy matriarca. Soy matriarca porque veo a mi mamá gobernar el mundo todo el tiempo.
donde mi mamá me decía, es que tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. En algunas biografías que hemos hecho con mujeres que son muy fuertes económicamente y que tienen eh, mucha responsabilidad en su empresa y que tienen su propia empresa, las mamás, cuando ellas eran pequeñas, les decían, es que usted no se puede sentar ni un minuto, es que si usted se sienta pierde plata, es que usted tiene que andar con una escoba en la mano, es que usted no puede perder el tiempo, es que usted tiene que estar ocupada, es que usted tiene que producir, usted tiene que ganarse la comida que se está comiendo en esta casa. O sea, todo el tiempo la mamá era dale y dale y dale y dale y dale. Entonces, esa crítica en esa infancia, ese tú tienes que ser mejor, es que tienes que ser buena para algo, es que tienes que ser buena para todo, eso crea ese tipo de mujeres. Y son las mamás las que, llenas de frustración, les gritan por todos los medios, es que usted no es nadie y tiene que lucharse un lugar en este mundo. Pues claro, o sea, pasas primaria, bachillerato, universidad y ya tienes que tener tu propia empresa saliendo de bachillerato y superarla en la universidad y cuando llegues a maestría tienes que tener la mega empresa. Y sin embargo, ¿sabes por qué lo hacen? Lo hacen para demostrarle a las mamás que sí son alguien. Qué tristeza. En muchas terapias que hacemos con mujeres exitosas dicen, es que lo único que quiero demostrarle a mi mamá es que yo sí soy exitosa. No, ma, qué horror. O sea, ni siquiera tu esposo, ni siquiera a ti, ni siquiera a tus hijos. No, es que mi mamá tiene que darse cuenta que yo sí serví para algo. Entonces imagínense hasta dónde llega el trasfondo de la situación, donde todo el tiempo están compitiendo con lo que les dicen sus mamás y tienen que demostrarles a sus mamás, que desde el primer momento de la vida les dijeron que eran unas ineptas y no servían para nada, que son buenas para algo. Entonces por eso es necesario empezar a organizar los pilares para que esas palabras, esos contextos, esos insultos, esas frases que en algún momento escucharon en su infancia, no las lleven a no poder descansar un minuto. Hay mujeres que dicen, yo no me puedo acostar a dormir en la tarde una siesta, porque eso es perder el tiempo. Mi mamá me decía, usted se sienta, se acuesta un ratico y eso es perder plata. El que se duerme pierde dinero. Pues claro, la otra trabaja 18 horas seguidas. El desgaste emocional y físico es terrible. Entonces precisamente es mirar de dónde viene ese contexto. Mirar de dónde viene la competencia, mirar de dónde viene esa necesidad de jerarquía, esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de acción, esa necesidad de resultados económicos, esa sensación de que nada es suficiente. Una mamá que le diga a su hija es que no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, es que el dinero no es suficiente, es que siempre tienes que ganar más, es una hija competitiva, competitiva todo el tiempo. Por eso el lenguaje tiene que ser muy claro, de dónde lo sacaste, qué recursos te dieron, cuáles fueron tus pilares para empezar a posicionarlos. Pero básicamente es trabajar biografía al 100%. Lisbeth pregunta cómo se puede hacer si la mujer está sola y sin hijos y sin esposo. Tiene que trabajar prioridad ella, porque es que cuando una mujer está sola, ¿qué dice? Listo, me voy a trabajar al 100%. Trabajan 18 horas, 20 horas, 24 horas, porque dicen, es que no tengo nada más que hacer sino trabajar. Y la vida social, y la vida familiar, y la vida espiritual, y el rol de pareja, ¿dónde está? No es que yo solamente trabajo, ahí está el problema, solamente trabajas y no tiene precisamente ningún contexto social, ningún apoyo, no tiene amigos, no, porque está el 100% del tiempo trabajando. Eso le pasa, por ejemplo, a las enfermeras. Las enfermeras viven de turno 24 horas, llegan a dormir a su casa, al otro día se levantan como unos zombies, trabajan y duran así trabajando toda la vida y uno dice, pero ¿dónde está tu vínculo social? No tengo. De pareja, pero ¿qué pareja aguanta cuando uno hace 3, 4 turnos de noche y llega a dormir de día al otro día y al otro día de noche? ¿Qué pareja aguanta? Entonces son mujeres que trabajan todo el tiempo, toda su vida con unos turnos terribles y no tienen éxito en sus relaciones. Dice Diana Patricia, ¿cómo sé que estoy reubicándome en el lugar que me corresponde? Míralo a nivel de pareja, cómo está la relación de pareja. Primero mira tus pilares, tu mamá y tu papá. Mira el contexto de responsabilidades, mira quién lleva la autoridad en la pareja, mira quién lleva la autoridad frente a los hijos, mira cómo está tu relación precisamente con tu familia.
¿Listo? Uno se da cuenta precisamente por la pareja. Generalmente es por la pareja y por los hijos. Bueno, entonces vamos con enfermedades de matriarcas. Entonces dice Beatriz Elena, ¿qué pasa con los miomas uterinos? Los miomas uterinos precisamente es una barrera consciente para no tener hijos. Es como si esta mujer dijera, para mí sería la última opción tener hijos. Porque precisamente los miomas son una barrera para que un hijo crezca. Entonces pueden ser por dos cosas, o definitivamente hay procesos de violencia intrafamiliar que no quiere repetir, o definitivamente es una mujer matriarca, exitosa, que no tiene tiempo para un hijo. Entonces es una barrera. Entonces le dicen a esta mujer, pero es que el mioma puede crecer cuando está embarazada. Sí, puede crecer cuando está embarazada y puede tener un aborto. ¿Será bueno? ¿Será malo para ella? ¿Será que quiere un hijo? ¿Será que no lo quiere? Porque los miomas también se pueden reducir durante el embarazo y pueden desaparecer durante el embarazo si ella está consciente de que quiere hijos. Si no quiere tener hijos, pues listo, simplemente déjalo crecer y abortas, que sea un aborto espontáneo. Nadie se va a dar cuenta que no querías tener hijos. ¿Ok? Entonces precisamente son obstáculos en las matriarcas o en personas que no quieren repetir las historias de violencia intrafamiliar, de maltrato, de abandono, de infidelidad, de situaciones. Porque es precisamente ese lugar donde se genera esa vida de ese ser. Y si ya no se va a tener hijos, porque definitivamente ya pasó toda esa edad productiva, es toda la energía que se generó frente a situaciones de estrés, de maltrato, violencia, matriarcado, toda esa parte femenina, cómo se ha vulnerado en ese momento. Entonces llega un punto en que ya dicen, no, pues quitémosle el útero porque ya no le sirve. O sea, tu parte femenina ya no te sirve. ¿En qué estás en lo femenino? Porque va a alterar todo tu sistema hormonal, porque prácticamente se afecta ese lado femenino sin útero, queda simplemente una energía, pero ¿cómo vas a permitir que eso pase? Todos los cambios que genera una histerectomía, ¿ok? Ahora preguntan, el asma, la fibromialgia, ¿cuál será la causa? El asma. Entonces vamos a hablar de mujeres, ya no de mujeres exitosas. Bueno, ¿qué enfermedad nos falta de las mujeres exitosas? Ya hablamos de rodilla, miomas, hablamos de senos, hablamos de colon irritable, de problemas de colon, estreñimiento. Tiroides también tiene mucho que ver esa mujer matriarca. Son fuertes, son duras, son muy fuertes para hablar. No miden sus palabras, no ponen filtros. Entonces eso también altera la tiroides, no solamente el quedarse callada, sino ser demasiado fuerte en la comunicación. Y obviamente depresión, ansiedad, calvicie. La calvicie está relacionada con mujeres matriarcas, mujeres fuertes, porque son muy masculinas, son de testosterona. Entonces obviamente una mujer de sumisa, una mujer amorosa, no tiene por qué sufrir de calvicie. Son las mujeres matriarcas las que sufren de calvicie. Mírenlas, miren lo que pasa a su alrededor. Miren esas mujeres cabello corto, con muy poco cabello, así bien fuertes, bien posicionadas en su lugar de autoridad, muy rígidas. Esas son las mujeres que se quedan calvas. Otra noticia más para ustedes. Bueno, ahora sigamos con ese lado de mujeres sumisas. La fibromialgia entra como en esa mujer más que se carga las cosas. Ya la mujer exitosa no busca aceptación de esa manera, ya es como a través de los logros y a través de mi éxito, es como yo quiero que la gente me vea, me reconozca, me aplauda, me acepte, me mire. Pero la fibromialgia es yo me sacrifico por los demás. ¿Qué tengo que hacer para que me quieran? Porque ahí cuando la cuestionas y le dices, ¿y si dejas de hacer lo que estás haciendo? Sí, pero es que, ¿y si me dejan de querer? ¿Y si mis hermanas no me hablan? ¿Y si mis hijos no me dicen que no me quieren? ¿Y si mi esposo? Es simplemente esa sensación de ser aceptada bajo una imagen de sacrificio. Entonces se cargan de
todos los problemas, son mujeres que están todo el tiempo ocupadas en problemas que no son de ella. Se llaman a sí mismos el carrito de la basura porque ellas van recogiendo todos los problemas que encuentran a su paso y solucionándolos. Y es esa falta de amor que tienen por ellas mismas. Entonces, primero yo, segundo yo, tercero yo. Si yo me amo, yo no voy a salir a la calle a buscar problemas que no son míos. Si yo me amo, no me voy a endeudar para pagar las deudas a los demás. Si yo me amo, no cargo con responsabilidades que no son mías. Si yo me amo, no le quito los procesos de aprendizaje al otro. Si yo me amo, yo dejo que el mundo exista como debe existir, pero yo no voy a empezar a cargarme y cargarme hasta que me enferme. Entonces la fibromialgia es de mujeres muy emocionales que se cargan responsabilidades, que se toman a pecho todo, que se ponen obsesivas con las responsabilidades que tienen. No, es que si me dijeron que tenía que ayudarle a comprar la casa a mis papás así no tenga plata, sí, pero no tienes plata y son 10 hermanos. ¿Y qué pasó con tus otros 9 hermanos? No, es que ellos no pueden, entonces yo soy la única. Tú no eres la única. Tienes que compartir la responsabilidad y si la casa no se da y tus papás mueren viviendo en arriendo, Lola, es una responsabilidad de todos, darle esa plata a tus papás para que tengan una buena vida. Pero ellas dicen, no, es que yo puedo, me cargo, hasta que al final quedan postradas en una cama y esa es la demostración de que tiene que quedarse quieta, no deje que los demás vivan y enséñeles a los demás a solucionar sus propios problemas. Entonces, la fibromialgia es femenina. Yo no creo, nunca he visto un hombre con fibromialgia y realmente yo no creo que un hombre sea capaz de tener fibromialgia a menos de que tenga un cerebro súper femenino. Entonces las mujeres son las que viven del sacrificio, las mujeres son las que buscan reconocimiento a través de favores, las mujeres son las que buscan que las quieran a través de dar y dar y dar sin valorarse ellas mismas. Por eso es una enfermedad más femenina que masculina. ¿Qué tiene que hacer esta mujer que tiene fibromialgia? Amarse, punto. No tiene que hacer más. Tiene que dejar de cargar las responsabilidades que no son de ella. Deje de cambiar el mundo. El mundo está bien. No, pero es que todo el mundo hace las cosas mal porque es que yo sí sé cómo hacerlo. El mundo está bien. ¿Por qué no coge su mundo? Organícelo. Su mundo es pequeño. Su mundo es esposo, hijos, casa. Listo. Y su trabajo. Organice su pequeño mundo. Porque usted no es nadie para cambiarle la vida a los demás. No puede. Porque cada uno tiene la vida que le corresponde. Ella no entiende eso. Para ella es muy importante el reconocimiento. Entonces, esa habilidad de meterse en la vida de los demás y cargarse de los problemas se llama ego. Es que yo soy más que los demás porque los demás no pueden. Ego, orgullo. Pero cuando simplemente dice, mire, que cada uno se las arregle como sea. Este es un problema y los problemas son oportunidades. Perfecto. Quite el ego. Desaparezcase de la vida de esa persona. Es que me dijo que yo era mala ni buena, tú eres perfecta, chao, listo, dale, suéltalo. Entonces ya en ese momento sus tejidos dejan de doler, sus músculos dejan de doler porque la fibromialgia sí se cura. Y se cura en el momento en que haya mucho amor y esta persona vibre en amor incondicional hacia las demás personas y se valore a ella misma. ¿Okay? Entonces obviamente pasar de ese 10º lugar donde está a ese primer lugar, teniendo en orden cada una de las prioridades le ayudaría súper. Ahora, los problemas asmáticos, pues muy pocas mujeres sufren de asma, generalmente es más de niños, porque el asma tiene que ver mucho con sobreprotección, esas mamás que no pueden dejar respirar a sus hijos. Entonces, por eso es importante que las mamás hagan terapia y suelten a sus hijos, los dejen respirar, porque posiblemente son mamás matriarcas. Entonces no dejan que la autoridad masculina llegue allí, no dejan cortar cordones umbilicales, no dejan que los hombres pongan límites. Entonces se vuelve un poco difícil para los niños tratar de superar esa situación. Que ese asma siga hacia una adultez en una mujer, sí las vemos, pero son de mujeres muy temerosas, generalmente son últimas hijas o son únicas hijas,
donde la familia no las deja respirar, donde simplemente están totalmente obsesionadas con ellas, donde son sobreprotegidas, donde no puedo salir de ese entorno familiar, donde si se casan quedan vinculadas a esa familia. Entonces ahí el tema es de cortar esos cordones umbilicales y hacerlas más independientes, más autónomas, que tomen sus propias decisiones, que aprendan a generar sus propias responsabilidades. Entonces no es una enfermedad tan frecuente como la veríamos, como veríamos otras situaciones. Vamos a buscar aquí a ver qué es lo que les interesa. Enfermedades. Por aquí vi unas. Tiroides ya hablamos. Bueno, menopausia. La menopausia, problemas con la menopausia. Evalúen cómo está ese lugar, ese momento de la vida. Ese momento de la vida donde ya tienen una madurez, donde tienen que tener su vida resuelta, donde hay una pareja estable, donde las prioridades tienen que estar bien marcadas, porque obviamente ahí se ve lo que hemos sembrado durante esas primeras etapas de aprendizaje. La niñez, la infancia, la niñez, la adolescencia, la juventud y todas esas relaciones que tenemos. Entonces, ¿a quién le da una menopausia dura? A quien no tiene su matrimonio en orden, que tiene muchos problemas de pareja, que no se sabe si se separa o se queda, que no sabe si aguantarse, está esperando que el marido se aplaque, se ajuicie, a ver si algún día ella puede ser feliz, mirar la relación con los hijos y mirar sobre todo ese balance, el balance que yo hago en ese momento. Mi vida como mujer en ese primer lugar, yo lo respeté, estoy en primer lugar o dejé primero que todos fueran felices y trabajé por los demás y cuando me doy cuenta estoy sola y como que no tengo esa sensación de tranquilidad y felicidad en mi vida. Entonces empezar a evaluar todo eso porque en ese momento, a pesar de que a veces la vida esté rota con el matrimonio, con dificultad, con los hijos, en esas situaciones difíciles donde ya son jóvenes y han tenido muchos problemas, a pesar de todo lo que hay alrededor, empieza por pilares. Pilar de mamá, pilar de papá, para que te des cuenta que hiciste lo mejor que pudiste con los recursos que te dieron tus papás. Porque si uno hace balance sin mirar atrás y sin mirar los recursos, pues obviamente nos pegamos un tiro con un banano. Eso sí está claro. Pero cuando miramos hacia atrás y decimos, no, pues es que mira la mamá que me tocó, mira el papá que me tocó, mira los recursos que me tocó, yo simplemente hice lo que mis papás me enseñaron, yo hice lo que pude con mis recursos, en ese momento es cuando mi menopausia se vuelve mucho más tranquila. Yo tengo 46 años y mi menopausia ni idea cuándo llegó. A mí yo ni me di cuenta, yo creo que eso fue hace como 4 años. Entonces, un día llegó, un día se fue, porque precisamente hay un equilibrio, o sea, no hay nada en ese momento como para llamar a síntomas. Y digo yo, pues tan raro, ni calores, ni problemas de depresión, nada, porque ahí entendí que cuando el ginecólogo dice, ¿es normal? No, no es normal. O sea, es normal para la persona que está deprimida, pero no es normal que a todo el mundo le dé. Porque hablando con amigas, yo les decía, ¿pero ustedes les da esto? No, no nos dio problemas de depresión, no nos dio problemas de ansiedad, no nos dio problemas de calores, no nos dio desequilibrio hormonal, no nos dio caída del cabello. Entonces evaluamos y decíamos, pero estamos bien. Y ni siquiera estamos mirando el calendario a ver que si está llegando, no está llegando, no estamos en controles, estamos bien. Entonces es un derecho el estar bien si tu vida está bien, porque la menopausia es el resultado de todo eso que sembraste. Entonces hacer el balance, porque a veces uno se queda con el ginecólogo, que es que esa etapa tiene que afectar absolutamente todo y que te tienen que poner fitohormonas y te tienen que poner una cantidad de cosas. Yo no le veo ningún sentido, el cuerpo tiene que tener su propio equilibrio. Las abuelas de fitohormonas nunca supieron nada de eso. Mi mamá no toma fitohormonas. Entonces empezamos a compensar cosas que nosotras somos capaces de compensar cuando tenemos las herramientas correctas. Si estamos felices, nos podemos dar el derecho de tener esa situación resuelta. Bueno,
Ana pregunta sobre el acné. El acné en la juventud, en la adolescencia, es como esa carta de presentación, la cara, el rostro de esa carta de presentación. Cuando los niños tienen mucho problema con sus papás o con sus mamás, tienen tanto rechazo de ellos, se vuelven tan emocionalmente tan inestables, tienen tantos problemas de padres, de autoritarismo, maltrato, falta de amor y todo esto, esa es la consecuencia de todos ellos. Es como si dijeran, yo no quiero que me mires, yo no me siento amado, yo no quiero sentirme amado, yo no quiero que me vean porque mi relación con el mundo, que son mis papás, es absolutamente catastrófica. Entonces, uno de los procesos que se hace precisamente para acné es mejorar la relación con los papás. Porque con el papá reciben autoestima, seguridad, confianza, amor propio, respeto, responsabilidad. Imagínate un adolescente hombre que esté de pelea con el papá, que se vayan a los puños, que se maltraten, que se griten. O una adolescente niña que esté en ese proceso con la mamá, gritando, insultando, que la castiguen todo el tiempo, o con el papá viendo infidelidad, maltrato, autoritarismo. Entonces, primero se tienen que solucionar los pilares, más que ellos van a repetir las historias de los papás, ¿no? Entonces, son situaciones que no solamente se deben trabajar desde lo tópico, desde la cremita en la cara, sino también tiene que haber una historia familiar. Adriana pregunta, mi mamá siempre nos decía que ella cuidaba a mi papá porque los hijos vuelan y uno, si no cuida a su esposo, ¿quién lo va a cuidar cuando los hijos se van? Ellos vivieron 60 años de casados y somos 6 hermanos. Miren la historia tan bonita que nos cuenta Adriana, porque cuando las mujeres priorizan a sus hijos y los hijos se van, es cuando hacen el síndrome del nido vacío. Es que mis hijos se van y se fue mi vida. Y el pobre esposo ahí diciendo, ¿yo qué soy? Un monigote. Monigote es, aquí en Colombia es como un mamarracho, un muñeco de trapo. Sí, así se sienten los hombres porque sus hijos estaban en primer lugar. Es más, hay mujeres que le preguntan a sus hijos, ¿qué quieres de comer? Y el esposo dice, sancocho. No, yo no les estoy preguntando, estoy preguntando al niño, ¿qué quiere comer el niño? Entonces las relaciones hijo, mamá, mamá, hijo y el esposo por allá lejos. Pero, ¿quién te va a acompañar en sus últimos años si no tienes un buen matrimonio? Enseñanza que pone en práctica desde el primer día, dice Adriana. Muy bien, felicitaciones. Bueno, Conce dice, es que ser la mega en todo en realidad habla de la falta que hay en esa persona, de no entender al ser, al sentir, las pasiones que tiene, los sueños por seguir. Por eso adhiero a que el primer amor es con uno mismo para ir al encuentro de los otros. Vínculos, muy bien. Libby dice, hola, ¿sabía que de esta conferencia? ¿Cómo puedo saber? No sabía de estas conferencias, ¿cómo puedo saber cuándo son esas conferencias? Creo que alguien te respondió, lunes y miércoles a las 7 de la noche, contestó Sandra, sí había visto la respuesta. Bueno, Carito ya nos decía, vamos a mirar si hay algo más acá, problemas de presión alta también, ya hemos hablado. Ahora, Ángela nos pregunta de infecciones de vías urinarias. Infecciones de vías urinarias son miedos no superados de la infancia. Entonces son niños que empiezan orinándose en la cama, niñas que tienen infecciones urinarias a repetición, problemas de miedos a los cambios. Generalmente cuando hay ciclos que se cierran y esta persona queda como decepcionada, como desconectada de esa realidad, porque lo sacaron del trabajo, porque perdió el trabajo y dices que yo no estaba preparado para eso, y es el miedo a la pérdida económica, el miedo a cerrar ciclos, el miedo a no encontrar oportunidades, el miedo al fracaso, y eso acompañado de muchas culpas. Entonces, ¿cómo se genera esa sanación que necesitamos? Afrontando los miedos, entendiendo que el miedo es un maestro que nos dice, tienes que ver la situación y ver lo que has aprendido en este momento y mirar qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar, porque es que nosotros miramos simplemente lo que tenemos al frente. No, yo me lanzo para el vacío y no me va a pasar absolutamente nada, sin paracaídas, sin nada. Entonces el miedo es el que te dice, es que te puedes matar. Ah, ok, bueno, ok, sí, sabes que no me lanzo.
es que soy muy miedoso, es que hay que ser realista, te puedes matar si te lanzas sin paracaídas. La gente que no tiene miedo pasa de fracaso en fracaso, lanzándose al vacío, destruyéndose una y otra vez, porque no es capaz de entender ese tipo de prioridades y no es capaz de medir los riesgos. Entonces, témale más bien a una persona que no tiene miedo a nada. Es como la mujer que dice, yo lo puedo todo, téngale miedo. Entonces, se trabaja con figura paterna, pilar femenino y masculino. Pilar masculino, ¿por qué? Porque nos da autoestima, seguridad, confianza en lo que hacemos, amor propio, qué es lo que necesitamos en esa situación. Y mirar cuáles son los miedos de la infancia para poder hacer un proceso de miedos, ¿sí? A veces simplemente recorrer esos lugares. Hay una meditación de sanación donde ustedes le pueden pedir al ángel, Uriel, por ejemplo, o Zadkiel, que es el que nos ayuda a cerrar ciclos, ir a ese lugar a precisamente revisar el proceso de miedos. Entonces, más que miedos, es como decirles listo, es como necesito reforzar mi autoestima y mi confianza en esta situación. Entonces, de pronto en esa meditación puedes entrar y mirar explícitamente cuál fue la situación para poder reencuadrarla. Si no, me avisas y hacemos un proceso. Bueno, endometriosis. Endometriosis es una enfermedad donde tenemos el útero que tiene una capa interna que se llama miometro, que es la que sangra cada 28 días. Entonces, eso es normal que sangre a través de la menstruación, pero la endometriosis es cuando estos focos de endometrio están en todo, no solamente en el útero, sino pueden estar en cavidad abdominal, cavidad pulmonar, en lugares del cuerpo donde van a sangrar también cada 28 días. Yo tuve endometriosis, era terrible la situación porque yo sangraba cada 28 días y terminaba cada 28 días hospitalizada con un abdomen agudo, o sea, un dolor abdominal casi quirúrgico. Yo me desmayaba del dolor. Entonces, después de varios años con esa situación, ya mi ginecólogo me dijo, no, pues ni modo, ya le toca solucionarlo, porque si no lo soluciona, un día eso va a terminar con un abdomen agudo y va a tener que mandarse a operar o llega a un lugar donde no conozcan sus antecedentes y pues va a terminar en la parotomía. Entonces, ¿qué tenía yo en ese momento? Un conflicto terrible con mi papá. Con mi papá tuve unos problemas terribles los primeros años. Mi mamá era matriarca, entonces obviamente un papá con problemas y una mamá con una exagerada tono de autoridad. Entonces yo me fui a mis 16 años de la casa precisamente porque no podía con esa situación. Pero uno se va de la casa soñando en que las cosas van a cambiar y fue absolutamente peor la situación. Entonces, claro, me llevo el problema y ahí es cuando empiezo el dolor con la endometriosis. Con la endometriosis me dijeron que no podía tener hijos, porque era una endometriosis severa y había que hacer un seguimiento y tomar medicamentos y una cantidad de cosas y ya estaba muy avanzado. Y me dicen eso como a mis 20 años, no puedes tener hijos. Entonces yo dije, bueno. Entonces, ¿cómo se solucionó? No había poder humano. O sea, tome medicamentos con el riesgo de que nunca va a tener hijos, porque es imposible que los tenga. Pero empiezo a hacer los procesos de sanación a los 28 años. Entonces dije, o es la endometriosis o son mis hijos. O es la endometriosis o es mi embarazo. O es la endometriosis o mejoro mi relación de pareja. Entonces empecé a hacer todo. Empecé a mejorar amor propio, empecé a mejorar la relación con mis papás, empecé a mejorar la relación con mi mamá, empecé a tratar de mejorar muchas cosas que estaban en mi vida. Me casé y me puse la meta de transformar situaciones que no había podido transformar. Y prácticamente a los 2 meses de casarme quedé embarazada sin ningún tipo de tratamiento. Entonces, como les he dicho, he pasado por unas situaciones que uno dice, bueno, paso por esas situaciones como parte de mi proceso de aprendizaje, como dar testimonio que sí se puede lograr cosas con la información que uno tiene dentro del cuerpo. Entonces, precisamente es el conflicto con la figura masculina, el conflicto con el papá, el conflicto con la autoridad. Yo tenía matriarcado, entonces el conflicto con la autoridad femenina, el conflicto de la segunda hija con esa autoridad, porque pues tremendo. Ella quería que yo fuera matriarca y yo no quería ser matriarca y no soy matriarca. Entonces, miren toda esa pelea.
Entonces está muy relacionada también con el acné, ¿sí ven? En ese momento de la vida. Sí se puede curar, definitivamente la endometriosis sí se puede curar solita. Gloria dice, ¿qué pasa cuando a una madre le dio preeclampsia y a su hija única de 17 años le dijeron que no puede tener hijos por miomas poliquísticos? O sea, preeclampsia implica, había matriarcado, qué situación había en ese momento, que ella no quisiera culminar el embarazo o estuviera con muchos problemas en ese momento de culminar el embarazo. La preeclampsia es un estado donde se sube la tensión arterial. O sea, hay una ansiedad tan bárbara del cambio de vida, de lo que va a pasar después del parto, que muchas mujeres colapsan. Porque yo tengo un control de mi vida que mi hijo me va a quitar el 100% de control sobre todas mis habilidades emocionales, sobre todas mis habilidades espirituales, sobre todo, todo. Si viene con problemas, si no viene con problemas, si no duerme, si come, si vomita, todo mi hijo me controla. Un ser desde el primer día de nacido ya me controla el mundo y desde la gestación ya lo venía controlando. Entonces hay mujeres que dicen no, no se puede. Entonces es matriarcado, es cadena de matriarcas. Esta mamá sí quería tener hijos, esta mamá sufrió mucho en esa adaptación con la mamá. Ahora, ¿qué le va a pasar a la hija en ese proceso de ser mamá? Acuérdate que en esta generación estos jóvenes no quieren tener hijos. Muchos dicen, yo tengo suficiente viendo a mi mamá cómo carga la responsabilidad, viendo a mis papás cómo se fastidian por dar y dar y dar y dar, que yo no quiero eso, yo no quiero tener hijos, yo no quiero pareja, yo no quiero absolutamente nada. Entonces es como si quisieran romper la cadena generacional y hasta ahí llegó esa descendencia familiar. Esta generación es de no hijos, estos jóvenes van a tener este planeta va a tener un descanso eh, con esta generación o tan consciente o tan inconsciente que no quiere cargar responsabilidades. Ahora, fluidos abundantes, menstruales muy abundantes que muestran exactamente lo mismo. Es que todo lo que es relación de pareja afecta, pero la relación de pareja viene de acuerdo a lo que teníamos de esa relación con los papás. Entonces evalúa relación de pareja y evalúa ese tipo de prioridades. Estás en primer lugar, estás sacrificándote por algo, no estás en el lugar que te corresponde, no tienes la pareja que quieres, qué pasa con la familia, qué pasa con ese lugar de mujer. Porque muchas mujeres se casan y dicen, yo quiero ser la mejor mamá del mundo, pero no pueden. No pueden porque están con exceso de trabajo, sienten que están abandonando a sus hijos, intentan ser mamás, pero la economía no funciona. Entonces hay mujeres que quieren ser exitosas y otras que quieren ser exitosas como mamás, pero no pueden porque económicamente tienen todas las cargas. Entonces se evalúa todo ese rol para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? Bueno, migraña. La migraña, acuérdense que la migraña es un dolor de cabeza. Entonces, la cabeza es el centro de control. ¿A quién le duele la cabeza? ¿A las mujeres o a los hombres? Entonces le duele más a las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres son altamente emocionales y altamente creativas. ¿Ok? En cambio los hombres dicen, si no tienen solución, ¿para qué me preocupo? Si no tienen, pues ¿para qué me preocupo? Las cosas simplemente fluyen. Entonces, esta mujer que es exageradamente preocupada por los demás es la que le duele la cabeza. Porque las mujeres que les duele la cabeza de un problema sacan 10 problemas. O sea, ya tienen el tema para estar mega preocupadas por todo. Se echan la carga de los hijos, de los vecinos, de los amigos, de los papás. Ellas cargan con todos los problemas y no los solucionan, los cargan. Y son muy creativas y son más emocionales. Entonces a todo le ponen ira, rabia, rencor, ansiedad, lo toman personal, lo llevan en su memoria todo el tiempo. Entonces para ellas quitarse los problemas no es fácil. No duermen pensando en los problemas. Sufren de insomnio porque la migraña también está asociada al insomnio. Entonces, ¿qué tienen que hacer estas mujeres? Primero, la pregunta del millón. ¿De quién es el problema? Es que mi hija. ¿Y usted qué hace cargando los problemas de su hija? Es que mi esposo en la oficina tiene un problema. Deje que su esposo lo solucione, que ya es grandecito. Es que mi mamá tiene un problema con mi hermano. Es su mamá con su hermano. Deje en paz a la vecina, deje en paz a todo el mundo. Entonces, es una mujer que no tiene problemas, sino los problemas la tienen a ella. Cuando empieza ella a revisar todos sus problemas,
se da cuenta que ella no tiene problemas, pero no respeta esos procesos de aprendizaje de los demás. Hay un aprendizaje y es que el dolor le dice, deje de preocuparse y confíe. Pero es que ¿cómo puedo confiar si yo veo que mi hija tiene un problema? Sí, confíe que ese problema lo necesita su hija para crecer, para transformarse, para poder aprender a resolver las situaciones de vida. Este problema es absolutamente necesario para ella. Déjeselo, no lo toque, respételo. Entonces el dolor le dice, cálmese y empiece a eh, empiece a permitir ese aprendizaje. Confíe en lo que la vida le esté dando. Pero no pasa eso. Entonces se mete una dipirona con acetaminofén, un tramal, un dolex y punto. Me quito el dolor de cabeza. Pero mi presión en mis venas cerebrales sigue ahí jugando. Entonces yo sigo preocupándome y entonces sigo llamándola y sigo organizándole todo y le sigo dando dinero. Y entonces sigo de alguna forma solucionando las cosas. Entonces hay mujeres que necesitan una malformación arteriovenosa en su cabeza, que es como una granada que te pones en tu cabeza sin el anillo, pum, y explota, pum. Y entonces a estas mujeres las deja hemiplégicas, cuadriplégicas o las deja desconectadas. Una hemorragia intracerebral es caótica, pero estas mujeres la necesitan para no pensar en nada. Es como si les desconectaran el cerebro para que los demás hicieran lo que tienen que hacer. Y dirán, ya, mi mamá está en cama, ya no puedo decirle nada, me toca a mí solucionarlo, adivina, y sí lo solucionó. Entonces, ese tiempo de hemorragia subaracnoidea es tan mágico para algunas, porque otras siguen para adelante controlando la vida de los demás. Pero para algunas mujeres es tan mágico que las transforma en mujeres más sabias y respetan los procesos de los demás y más tranquilas. Pero a otras obviamente no se les sale el chuki y siguen ahí generándole rabietas a su cerebro, no aprenden. Entonces, o yo aprendo con amor y suelto las cosas a tiempo, o aprendo con dolor y me toca pasar por una unidad de cuidado intensivo, por un clipcito en el aneurisma, por mi cerebro que tiene que desinflamar, por el aislamiento en una unidad de cuidado intensivo. O sea, todos tenemos un nivel de aprendizaje consciente. Como aquí en este grupo yo sé que son muy conscientes, dejen de preocuparse. O sea, tan pronto tengan el dolor, digan, ok, listo, ya, tengo que soltarlo. Confío. Pero ¿en qué van a confiar? Confíen en que a cada persona se le da lo que necesita para aprender. En ese momento decir, yo confío en Dios que la va a ayudar y le va a solucionar los problemas y le va a traer la plata que necesita. No confíe en Dios. O sea, sí confía en Él, pero Él no hace magia. No hace magia cuando la gente necesita llamadas de atención. O sea, Dios, los ángeles nos dan libre albedrío para meternos en todos los problemas seguidos y por haber. Y en ese momento confíe que ese problema era lo que necesitaba esa persona para buscar sus propios recursos de afrontamiento. O sea, buenísimo que le pase eso. ¿Por qué? Porque va a salir fortalecida esa situación. O sea, si ella, él o el que esté pasando por el problema es capaz de solucionarlo, es como si hubiera construido un rompecabezas de 100 piezas. ¡Perfecto! Uy, la próxima vas a armar uno de 1000. Pero si tú te pasas armándole todos los rompecabezas que le da la vida, pues complicado. Bueno, ya habla. Marisela Vélez dice que su esposo tiene fibromialgia. Ahora, ¿quién es la autoridad de la casa? ¿Y qué es el esposo? ¿La figura femenina o la figura masculina? Por eso yo les decía que miraran cómo los hombres manejan el dolor. Los hombres en el lado masculino no son muy de dolor. No son de dolores lumbares, no son de fibromialgia, no son de espasmos, no. Son más, por ejemplo, de accidentes, rupturas de ligamentos de rodilla. Son de otro tipo de dolores, son de infartos. Pero los hombres en el lugar masculino, no, porque ellos no se cargan los problemas. Entonces, un hombre que sufre de fibromialgia, ¿qué cantidad de problemas, qué familia tendrá? No solamente la tuya, sino está cargando con los problemas de los hermanos, está cargando con los problemas de los demás. ¿Qué está pasando en esa vida que se la pasa llenísimo de problemas? Alergias, rinitis, sinusitis, problemas de comunicación, se está quedando callado, no dice lo que siente, se asfixia.
Pero como las alergias, como el asma, esos son de infancia. O sea, una persona que tenga rinitis en la juventud o rinitis ya en la adultez, implica que tiene un serio problema de comunicación, implica que se queda callado, implica que se hunde en sus propios problemas. Entonces, por eso son más enfermedades de infancia, de adolescencia, de juventud, pero en adultos mayores es muy complicado verlo, casi no. Bueno, acné ya hablamos. ¿A qué se puede ver la rigidez del lado izquierdo del cuerpo? El lado izquierdo es el masculino, el lado derecho es el femenino. Entonces busca problemas con la figura masculina. Hígado graso. Acuérdate que hígado, vesícula y páncreas tienen que ver con ira, rabia, mucha rabia contenida. Entonces son personas que aparentemente manejan bien sus emociones, para ellas no hay problema, todo está perfecto, yo puedo controlar todo, esa situación me parece bien, pero no soy capaz de expresar esa ira, tampoco soy capaz de explotar. Llega un punto en que sí ese tipo de enfermedades los hace explosivos, por ejemplo el cáncer de páncreas los hace explosivos en algún momento de su enfermedad, pero no hay que esperar a tanto. Por eso no aceptar todo como si estuviera bien, ¿sí? No cargarse todo, no dejar de decir las cosas. Si hay que explotar en algún punto, explota sabiendo que las otras también necesitan ver que tú estás generando una solución, estás parando la situación. Porque a veces simplemente hay gente que dice es que yo no quiero decir nada porque es que yo no quiero herir los sentimientos de nadie. No, pues entonces sacrifícate y eres los tuyos. Porque dicen yo no quiero herir los de alguien porque estoy suficientemente herida yo y voy a permitir que me sigan hiriendo. O sea, pongo una mejilla para que me peguen y después pongo la otra. No, no te guardes la rabia. Tienes que empezar a organizar todo. Y la hiperlipidemia, los lípidos, las grasas, el colesterol, están ligados al estrés, al exagerado estrés que tienen las personas. Entonces, las grasas son las que fabrican las membranas celulares. Entonces, cuando hay mucha destrucción de membranas celulares, de células, cuando hay mucho caos a nivel metabólico, pues obviamente aumenta. ¿Sí? El estrés emocional es un desgaste celular permanente. Entonces aumenta colesterol, aumenta triglicéridos, pero cuando estas personas se toman el tiempo de hacer ejercicio, están más tranquilas, manejan mejor el estrés, no se meten en los problemas de los demás, solucionan su vida, esos niveles mejoran, ¿ok? Si hay que tomar medicamento, pues obviamente hay que tomar medicamento. Me preguntan que si hago consulta virtual, sí. Me escriben por la plataforma, por la bandeja o me mandan un mensaje a mi celular y programamos la consulta cuando necesiten. José Reinaldo nos pregunta derrame en el ojo izquierdo. Los ojos, cataratas, derrames y todo esto está con la imposibilidad de ver algo que es evidente. Por ejemplo, cuando vemos violencia, cuando vemos maltrato, cuando vemos que no estamos haciendo las cosas bien, pero seguimos en ese impulso de tener la razón, yo cierro los ojos y no quiero ver nada más, ahí empiezan esas situaciones. Pero el ojo izquierdo es el masculino, entonces mira qué no estás viendo de esa situación, de tu rol, tu familia, tu trabajo, qué no estás viendo de eso que esté ocasionando esa situación, si eres tú o la persona que lo está generando. Dice Julia, ¿qué pasa? Que llega precoz. ¿Qué pasa? Que llegó precoz, pero nunca problemas. Ve, no entendí. De pronto se me lo escribes otra vez. Lady, enfermedades de Alzheimer. Enfermedades de Alzheimer, demencia senil y todas estas situaciones. Tiene que ver con situaciones traumáticas. Estaba viendo cómo se los hago interpretar de matriarca y personas sumisas, pero da la casualidad que tienen el mismo proceso. ¿Por qué? Porque el matriarcado es de una mujer fuerte que no ha permitido acercar a los demás, que ha sido fuerte, dominante, dictatorial y que obviamente no ha podido olvidar esa fuerza que ha ejercido a los demás y que de alguna forma ha apartado a los demás de ella.
que no quiere que la cuiden, que es difícil de manejar, que simplemente se va alejando hasta que es en sí misma y pierde el control de toda situación y de alguna forma es como decir yo ya no quiero tener el control de mi vida, yo quiero descansar. Muchas de estas mujeres antes de entrar en ese Alzheimer dicen, ay, es que yo quisiera irme de la casa, yo quisiera soltar, yo quisiera que ustedes pudieran entender qué es vivir sin mí. O sea, dan tantas pistas a esta situación que es como ya entendiendo que ella ya no quiere entrar más en ese rol de autoridad y de jerarquía que tiene sobre la familia. Las personas sumisas cuando tienen violencia intrafamiliar, maltrato, matrimonios difíciles, que han perdido hijos, que fueron asesinados, que han matado a los esposos, situaciones muy dolorosas, llega un punto en que no pueden recordar. Entonces, precisamente en ese punto es cuando estas personas llegan a ese lugar de confort después de haber tenido muchas situaciones, por ejemplo, diabetes, hipertensión, artrosis y muchas enfermedades de difícil manejo por esas situaciones emocionales, llega el Alzheimer y les quita esas memorias para que puedan tener una calidad de vida. Hablamos de calidad de vida porque es que ya no se preocupan por nada, ya no van a tener altibajos con respecto a sus enfermedades basales, pero entonces se quedan atemporales, se pueden quedar postradas allí miles de cientos de años hasta que por fin se acuerdan que se tienen que morir, porque pues obviamente eso va eh, deteriorando también funciones vitales. Entonces se pierde esa habilidad, esa conciencia de el partir nuevamente. Para esas personas es bueno recordarles la biografía, que si en algún momento, que si en algún momento quieren la familia sobre todo, empezar a hacer procesos con ellos, la idea es hablar de ellos eh, con ellos presentes, o sea, que la familia les diga, mira mamá, acuérdate que tú tuviste una infancia así, te acuerdas del pueblito donde eras y te acuerdas que tus papás eran muy duros contigo y que tú simplemente hiciste lo mismo porque a ti te crearon así y tú no diste la misma forma de afecto que te dieron a ti, pero estamos aquí para amarte, para abrazarte, para cobijarte y empezarles a dar ese amor que ellos no recibieron de niños. Pero sobre todo hacerles caer en cuenta que ellos fueron buenos y que hicieron lo mejor posible en su vida de acuerdo a los recursos que sus papás les habían dado, que fueron los mejores papás del mundo para la infancia que les tocó vivir. Entonces es muy importante el reconocer ese ser bueno, es devolverles la dignidad a ellos para que mueran tranquilos, sobre todo cuando están cercanos a la muerte, el hacer este proceso de dignidad y recordarles que su vida fue simplemente una oportunidad de aprendizaje con todo lo que hicieron, el alma se va acordando de regresar y se va acordando de partir. Bueno, no me preguntaron una enfermedad pero se las voy a contar, el Parkinson. El Parkinson en una mujer no es una enfermedad frecuente, el Parkinson es más de los hombres que de las mujeres. Pero en las mujeres se presentan mujeres que son muy fuertes. Yo les hablaba, por ejemplo, de Angela Merkel, que es la primera ministra de Inglaterra, del Reino Unido. Esta mujer ya tiene su situación, ya la vemos en eventos públicos, ella tomándose de las manos fuerte, porque son esos temblores que les dan en su cuerpo tan difíciles de controlar. Pero entonces es la rabia reprimida, es el saber que de alguna forma se tiene que tragar sus emociones. Y hay dos situaciones allí, o es una persona muy temperamental que tiene que controlarse y obviamente el control lo hace a través de su cuerpo, pero sigue siendo fuerte, o simplemente es una mujer o un hombre que se propone un cambio en su vida. Por ejemplo, una mamá que fue muy fuerte, violenta, maltratadora, que fue grosera con su pareja y con sus hijos, que tuvo una vida muy difícil. Y de un momento a otro ella dice por arte de magia, hoy voy a ser la mejor mamá del mundo. Y entonces, y la rabia que tiene, ¿dónde la va a dejar? Entonces, de un día para otro cambian y se convierten en esas mujeres espectaculares. Yo puedo todo, yo te abrazo, yo te beso, yo te doy, pero no hacen su proceso de agradecer su vida, saber que lo que hicieron fue bueno, de hacer parte de todas esas situaciones, parte de su proceso de aprendizaje. O sea, a ellas se les olvida
que toda esa rabia tenía algún sentido y empiezan a tragarse la rabia. Entonces, en ese momento de su cuerpo, cuando les dice, es que te le estás tragando y tienes que sacarlas y tienes que moverlas. Entonces, es no inhibir, porque ellas dicen, es que yo estaba lastimando a mi familia, pero estabas haciendo lo que podías con lo que tus papás te dieron. Es más importante sanar que empezar a fingir a alguien que no eres. Entonces es importante que estas personas que se crean esos cambios de un día para otro, que simplemente se lo proponen porque su psicólogo les dice, mira, es que tienes que volverte más amorosa, es que tienes que, o su terapeuta, o su esposo, o sus hijos le exigen y lo hacen de buena manera, pero sin recursos, esta es la consecuencia. Entonces es algo que no se puede controlar. Esto a veces se confunde con los temblores que las personas tienen en miembros, brazos o piernas, pero precisamente cuando se estudia ese proceso, se les dice, bueno, ¿en qué situación te sientes impotente de actuar? Es que yo no puedo hacer que esta persona cambie, yo no puedo hacer que eso, pero entonces ya me resigné a aceptarla, a aceptar que mi esposo me sea infiel, a aceptar que mi mamá me siga insultando, a aceptar. Yo vi un caso de una señora que estaba bien, todo era perfecto, ella vivía sola y ella decía que su vida era feliz viviendo sola, que ella trabajaba, que ella estaba en su casa, comía lo que quería, vivía en el campo, decía, esta es la vida que yo me merezco. Ella en su primer lugar. Y un día su mamá le dijo que quería ir a vivir con ella. Ella dijo, pues claro, mi mamá nunca ha vivido conmigo desde hace muchísimos años, sería una super oportunidad para conocernos. Y llega la mamá y dice, no me gusta esta casa, es que no me gusta el campo, es que nos vamos a tener que ir a la ciudad. Y no me gusta que pongas plantas entre la casa, y no me gusta que pongas los baños así, y no me gusta que cocines vegetariano, y no me gusta. Vas a tener que empezar a comprar carne porque yo como carne, es que yo voy a comprar pescado porque es que yo como pescado, es que... Y entonces ella decía, yo quiero la mejor relación con mi mamá. Entonces ella empezó a decir, sí señora, sí señora, sí señora. Y su mano derecha se movía y entre más pasaba el tiempo, más fuerte se movía la mano. Entonces, claro, llegó con muchos medicamentos, con anticonvulsivantes, con ese temblor no resuelto. Y cuando llegó a la consulta me dijo, doctor, es que yo ya no puedo ni manejar porque es que esta mano me maneja el mundo. Entonces le dije, bueno, ¿desde cuándo? No, yo venía bien hace 6 meses. Yo soy feliz, no tengo hijos, no tengo esposo, yo soy feliz, declarada feliz sola, pensionada, como lo que quiera. ¿Y cambió? Sí, cambió, llegó mi mamá, ay, claro, y yo soy muy buena hija. Entonces yo, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, pero yo estoy aquí en el médico y ahora me toca irme al centro comercial, me voy a ir a Unicentro, después me voy a ir a Jardín Plaza, después me voy a ir, y yo, pero ¿para qué vas a hacer todas esas vueltas? Es que no quiero llegar a mi casa. No, porque es que ella ya me tiene todas las tareas de lo que yo tengo que cambiar de mi casa, de mi entorno, de lo que me gusta a mí. Entonces yo salgo muy temprano y llego muy tarde con tal de no verla, no encontrarme, no quiero pelear con ella. Entonces le dije, la única solución para que mejores tu temblor es que tu mamá se vaya. Me dice, pero es que se me parte el corazón. Se te parte el corazón o vas a terminar muy comprometida neurológicamente. Pues, ¿tú eres feliz sin tu mamá? Sí. ¿Puedes vivir sin ella? Sí. ¿Y ella puede vivir sin ti? Sí. ¿Y dónde está viviendo? Donde mi hermana. ¿Y con tu hermana se lleva bien? Sí. Entonces dile que siga su vida. Y se lo dices y le das las gracias y todo. 24, 48 horas la mamá se fue. Ella entendió que estaba muy enferma por esa situación y que realmente había sido un choque muy difícil por el tema de la comida y toda esa cantidad de cosas, y que ella no iba a cambiar de casa porque era un cambio de vida que ella había elegido. La mamá lo entendió y quedaron de buenas amigas y se fue. 48 horas después empezaron los temblores a mejorar hasta que quedó sin nada de temblores, sin nada de medicamento. Entonces miren cómo alguien que pretende ser buena, y volvemos en ese momento, lo que dijimos hace 2 horas, porque ya son las 9 de la noche, 2 horas. ¿En qué prioridad estás? Ella puso en la primera prioridad su mamá, segunda prioridad su mamá, tercera prioridad su mamá, cuarta prioridad de ella, después su salud, después equilibrio emocional. O sea, ella empezó, fue en un retroceso terrible. Pero si ella está en primera prioridad, la próxima vez le dice a su mamá, vienes
estamos un par de días o nos vamos a un hotel, hacemos algo juntas, pero sabemos que no podemos vivir juntas porque eso sería una catástrofe. Ninguna de las dos cede, las dos son buenas matriarcas tratando de defender lo suyo, entonces obviamente que no son compatibles. Entonces miren cómo la vida nos va enseñando que cada situación que dejamos pendiente por resolver es simplemente una cicatriz que se genera en el alma y por esa grieta nos vamos a llenando de síntomas que no quisiéramos tener, pero hacen parte de nuestro aprendizaje. Bueno, vamos a mirar, creo que no tenemos más enfermedades. Entonces vamos a seguir trabajando estos temas de enfermedades porque es importante que nos vayamos conectando a cómo solucionar todo esto. Vamos a trabajar el miércoles en enfermedades neurológicas. Vamos a trabajar en dolor, vamos a trabajar en Parkinson, vamos a trabajar en neuropatías, vamos a trabajar en dolores lumbares, vamos a trabajar otra vez en dolores de cabeza, porque el sistema nervioso está muy conectado al alma. Entonces les voy a enseñar unos tipsitos para que te conectes con tu sistema nervioso y te pueda ayudar como a quitarte un poquito más de síntomas, porque es importante que entendamos que las enfermedades del sistema nervioso se pueden curar mucho más fácil. Lo bueno del sistema nervioso es que es una red que va por todo tu cuerpo y que no son lesiones, sino de conexiones nerviosas, de potenciales eléctricos, de energía. Entonces obviamente si tú estás bien o lo empiezas a mejorar, los síntomas empiezan a mejorar. Entonces los espero, enfermedades neurológicas, tengan sus preguntas a la mano, dolores crónicos, neuropatías, ¿qué más les cuento yo? Convulsiones. Todo eso lo vamos a ver el miércoles y vamos a trabajar por sistemas, a ver qué otras cosas quieren saber ustedes sobre enfermedades y cómo las podemos solucionar. Bueno, entonces que pasen una buena noche, mediten mucho, organicen sus prioridades. La tarea del día de hoy es en qué lugar de prioridad estoy y sobre todo cómo me voy a poner en el primer lugar si estoy por ahí abandonada en el último lugar de toda esta historia familiar. ¿Cómo te vas a poner tú en primer lugar? Haz esa tarea y trabaja bien la biografía. ¿Cómo lo puedes trabajar desde tus papás? Fácil, mira en qué lugar se ponía tu mamá en esta lista de prioridades. Cuando la mamá estaba más preocupada por su esposo, por sus hijos, por lo que iba a cocinar el otro día y por la casa, y después finalmente ella, mira cómo termina su salud, mira cómo es su nivel de felicidad, ¿ok? Y mira la tarea que ella te deja por aprender, porque si tu mamá está en primer lugar, pues obviamente ella estás tú también. Bueno, entonces mucha sanación familiar, mucha conexión espiritual y nos vemos el día miércoles con enfermedad neurológica.